El sábado estuve en urgencias que me pincharon penicilina en el culo. Yo lo sabía, pero... Sí. Para Gabri. Esa y la de... Bueno, Porque no únicamente le tiro beef ahí al materialismo ateo, sino que le tiro también beef, si te acuerdas, al estoicismo pop y al fundamentalismo religioso. Bertrand Russell, ¿no? En uno de sus libros, hay muchos días que tengo que vivir como si Dios existiera. Ya va, pero eso no vale. La ciencia presupone que las facultades cognitivas de los seres humanos funcionan bien. Los creyentes buscan a Dios porque tienen miedo de las tinieblas. Lennox responde y los ateos eliminan a Dios porque tienen miedo de la luz. pues nada, bienvenidos a este... Hoy lo voy a decir bien, me equivoqué en el de Ernesto Castro. Hoy sí, 9º episodio del Panóptico. Yeah. Se dice pronto, ya van 9. Y hoy tenemos con nosotros a Josué Moreno. Muchas gracias. Bienvenido. Un placer estar aquí. Teníamos un huevo de ganas de traerlo. No ha sido fácil. Ha habido un proceso. Hemos tenido meses de conversaciones, de negociación, alto nivel, durísimas. en plan, hasta el último momento gestionando el tema del taxi. No ha sido fácil, ¿eh? Sí, yo he estado haciendo de apoyo emocional de Víctor. Moral y psicológico, porque no ha sido un proceso fácil, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. No es coño, tío, se va a asustar aquí, Josué. En plan, qué blando este chaval. Sí, de pronto empieza la entrevista y vamos a saca por él. En plan, a de huello. No va a pasar. Bueno, José, nosotros si lo que... pasa, me voy a dejar. O sea, yo hoy estoy Perfecto. en esos días en el que si me dice Josué, fatal, pues... Nada, estupendo. José ha venido ya, se ha acomodado, se ha puesto las zapatillas del Grinch, Eso que es. no se ven en Que cámara, es- pero que lleva es unas in- zapatillas del Grinch es bastante increíble. locas. Luego después sacáis una fotillo y lo enseñáis. Eso Eso es, es. luego lo vamos a poner ahí, está como en su casa. Nada, vamos a empezar con la presentación, lo que hacemos siempre. Nosotros empezamos siempre presentando al invitado y un poquito también por qué estamos aquí, ¿vale? Entonces, sabemos que hay mucha gente que ya conoce a Josué, otra gente que seguro que no. Voy a hacer un esfuerzo muy importante hoy por leer menos, porque tenemos un colega que se llama Pablo Adiego. Pablo, Diego, te saludamos. Te saludamos, que dijo, ¡guau! La entrevista de Ernesto fue de puta madre, pero Víctor lee demasiado. Y yo, ay, cabrón, estamos hablando de temas muy complicados, entonces tengo que apoyarme a veces en las notas, pero voy a intentar leer un poquito menos, ¿vale? Voy a empezar la prueba hablando de Josué sin leer las notas. Entonces, Josué, me corriges, ¿vale? Si me equivoco. Josué es de origen manchego, Manchego. pero estás afincado en Málaga con tu mujer Paula, con tu perro Taco. Increíble. Por ahora bien, ¿no? Esto es estupendo. Aprobado. Para una persona que ha estudiado AD y Derecho no está nada mal, ¿eh? Y vienes de formación de ingeniería en la UCLM. Ujú. Un saludo a mis amigas de la UCLM, amigas en el Erasmus de Dublín, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, Pues, gente de puta madre. Un beso al UCLM, Eso es. Sobre todo a Lore y a Espe. Un besito muy grande. sobre todo Lore y Espe. Eso es, os lo dice Josué, con esa voz tan melosa que tiene. Y, ostras, que me pierdo ya. No, entonces diréis, este tipo estudió ingeniería y ¿qué hace en el Panóptico? Porque en el Panóptico sabéis que nosotros no nos preocupamos de lo que llamamos las preguntas últimas, las preguntas más trascendentales. Así es. Bueno, esto se da, gracias por esa corroboración, amigo. Esto se da porque en 2019 Josué, no sabemos qué pasa, pero decide irse a estudiar a Oxford y posteriormente, si no me equivoco, a Leeds. Luego vamos a ver un poco por qué. A estudiar pues teología, filosofía de la religión, etcétera. Luego nos lo especificas un poco más, Josué. Y hoy más en concreto está aquí porque va a estrenar, no sé cuándo saldrá esta entrevista, nos vamos a coordinar para que cuando salga ya podáis adquirir el libro, chan chan, que tenemos aquí en una cartulina. Os juro que no es tan delgado el libro. Tampoco es mucho más denso. Dios y el misterio de creer. Hacia una espiritualidad real y plena. Y lo siento, Pablo Diego, porque he leído esto. O sea que- pero aquí lo tenéis. ¡Suspendido! Se no sé si sabía se ve bien mejor a el cámara. nombre de mi perro que el nombre del libro. ¿eh? Exactamente. Pero me he leído el libro y José ha podido comprobar que lo tengo bien trabajado como hago siempre, ¿vale? Dios y el misterio de creer. Adquirirlo en la librería más cercana por un módico precio que no podemos desvelar todavía, ¿vale? Vamos a entrar, esta va a ser el foco de la entrevista. Por tanto, si no os interesa este tema, hasta luego, amigos y amigas. Os va a interesar, porque Os va a son la interesar grande fuente seguro. de la vida y los podías escribir ya en Eso Amazon es. o cualquiera de los Eso es, os perfiles. vamos a dejar todo tipo de enlaces, así que eso, comprad. Y aparte yo creo que es un buen contraste con otros libros que han salido recientemente. Por ejemplo, entrevistamos a José Carlos González Hurtado, Nuevas evidencias científicas, tal, no sé qué. Este libro tiene un rollo, lo voy a decir, a mí me parece un rollo bastante zen, muy chulo, o sea, un contraste con lo que yo había leído de teología cristiana / católica. Así que nada,
Está muy guay. Tanto si eres escéptico como si quieres profundizar en tu fe, súper recomendado. Me alegra mucho. Recomendado para todo el mundo. Pues nada. Pues nada. Ese es el libro. Vamos a empezar con un icebreaker así breve. Eso es. Y antes del icebreaker vamos a hacer mención de nuestro primer patrocinador. Toma. Toma ya. Indie Communications. Yes. Vas a meter ahí un flash ahí. Me van a despedir porque es que trabajo ahí, ¿sabes? Ten cuidado con lo que dices hoy en esta Ya. entrevista, José, porque se está jugando el puesto aquí, Gabriel. Simplemente voy a decir, una agencia de comunicación que se pregunta por esas preguntas últimas como nosotros y ha decidido pues poner su granito de arena dejándonos este espacio y las cámaras, que es que ahora se ven bien las cosas, ¿eh? Antes no. Son buenas cámaras, ¿eh? Son buenas cámaras, tío. Es que tú piensas que cuando empezamos, ya te lo contábamos antes entre bambalinas, nuestra primera entrevista que fue en Valencia, teníamos una mierda de cámara, era una mierda de cámara, que grababa solo 20 minutos. Había que parar al entrevistado, contarle chistes mientras tanto, reactivar la cámara y unos micrófonos de corbata de Era mierda. cansado. Y grabar, ya lo he dicho, grabar el audio en el LG de Víctor, que LG no hace móviles desde hace ya un tiempo. O sea que así estamos. Pues sí, y con esto vamos al icebreaker y vamos a empezar Let's go. a cholón, ¿vale? Venga. Yo antes del icebreaker deciros que gracias por la invitación. Ah, Y nada, estoy se agradece eso. súper contento de estar aquí. muchas Sois gracias por venir. las primeras personas con las que voy a hablar del libro. Toma. Ahora, Gabri, tienes que meterle caña luego para hacer el montaje, coordinarse con Miquel para que Ya. seamos los primeros en salir. Ostras, no nos pueden robar esta primicia. Antes tío. que tú. Antes que el Cafetal. Ah, que no he dicho que Josué tiene un podcast súper chulo que se llama El Cafetal. Muchos lo conoceréis, pero El Cafetal. Suscribiros. Bienvenidos. Y suscribiros al Panóptico. Eso es. Y nada, vamos allá. Una película. Así, a saco. O sea, Tienes que decir una película, José, que además en el libro dices que te gusta el cine. gusta Nosotros somos mucho. unos putos locos del cine. Mira, la última que he visto me ha gustado mucho, el biopic de Bob Dylan. Toma, buenísima, tío. Me ha gustado mucho. Y una que no sé si me ha gustado mucho, pero creo que es buena película, Anora, también la vi. ¿La visteis? a mí me flipó. Tío, ¿te flipó? A mí me flipó, tío. El podcast no va de esto, pero vamos a hacer una cuña de un minuto, tío. A mí, la de Bob Dylan me gustó mucho. Mucho. Un director, además, que es A mí, director de guión ahí, James Mangold. ¿No te gustó tanto la de Bob Dylan, tío? Creo que es es un buen biopic. Muy Pero bueno, como tío. buena película, buena, creo que es una película hecha por un ultra mega fan de Bob Dylan. ¿Tú crees, Y tío? creo que alguien externo al universo Bob Dylan se pierde. Yo me perdí. ¿En serio? Sí, sí, hace cosas que o sea, yo O entiendo. sea, yo creo que falta un poco de background al personaje, eso sí. ¿Sabes? Juega demasiado con el misterio y te pierdes un poco la historia. Y te quedas ahí, porque no Yo, llegas vi- a es verdad. conocerle yo la todo. vi con un amigo mío, tenéis que invitar, Luca Manning, Vale. que es teólogo. Nos lo apuntamos. Y es súper fan de Bob Dylan, o sea, mega, mega friki. Y se la gozó. Y le gustó mucho. Yo la vi con mi mujer, que le encanta Bob Dylan. Que para mí fue un poco como ir allí, o sea, vas con un mega friki de Bob Dylan y el tío sale de la película diciendo, qué bien. Y dije, Bueno. ojo. ¿Habéis visto a Bob Dylan en el directo? Oye, yo le vi con María en el liceo en Barcelona y me cayó tan mal en directo como en la peli, tío. En plan, se puso como detrás de una sombra y no se le veía nada, no cantó ninguna de las canciones conocidas, o sea... Muy suya, ¿eh? Sí, la verdad. Y Anora, tío, me gustó más que The Brutalist, que me pareció un churro de peli, me No, aburrí hombre, un no. mogollón. No, hombre, no. ¿Has visto The Brutalist? Sí, buena, muy ¿Te gusta buena, The Brutalist? muy buena Bueno, vamos a cambiar de película. tema entonces. Vamos a con la siguiente. Anora, es Es una verdad película que... súper sobrevalorada, The Brutalist, tío. Súper sobrevalorada, tío. Y la fotografía es espectacular. Sí, la Eso sí, fotografía, la banda sonora, vale, tal, la imagen está como... Ay, me encanta esa imagen, cuando de repente, Cuando- giro de guión, deciden irse a Italia, porque le apetece muchísimo al director, a Brady Corbett, y pasa el agua sobre la Ese piedra. momento es mágico. Uf, súper Ese mágico. es- Espectacular. Sí, Esos pero bueno, momentos de la luz en la piedra, el mármol ese. Y es cómo llegas increíble. a lo espiritual máximo y de pronto... ¡Boom! ¡pah! De la Sí. mente. Nunca Te me- quedas pues Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. yo sentí que me la metía doblada el director a mí cuando lo estaba viendo, ya con 3 horas y media de peli. Y Anora, me moló, pero vi otra de este director, de Sim Baker, que es la de The Florida Project, Ah, que me pareció a mí me moló más Anora. sublime, que- tío. A mí, The Florida Yo no he visto Project... Florida, pero dicen que Ostras. relata un poquito mejor el contexto. Sí, a mí sin Anora, duda. Me parecía más viniendo artificial a mí. de que mi mujer ha trabajado muchos años con el tema de la trata de personas, no me acabó de gustar tanto como lo que venía en teoría a mostrar, que decía que iba a mostrar la realidad ¿no? detrás del mundo A mí de me la pasó lo trata. mismo, tío.
Sí. Lo vi como había demasiada comedia mezclada, entonces no terminabas de ver, como que no permeaba demasiado el mensaje, en mi opinión. Y Florida Project era como más ahí, in the face, ¿sabes? Ahí, pero bueno. Pero son buenas pelis, son las tres. Sí. Este año me ha parecido decir, Sí, sí, o sea, pelis que merece la pena ir al cine, que te generan cosas muy bonitas a nivel visual y de fotografía, que he dicho, jope, qué bien trabajas. Sin duda. Ha dado gusto. Y seguiría hablando de esto porque Pero- me encantaría comentar The Substance, pero no, vamos a pasar. Y esa aún no la he visto. Que le robó el Oscar, tío, ¿eh? A Demi Moore, esta chica, la Mickey Monroe. En fin, pero vamos a cortar porque Dale, esto dale. va de otra cosa. Pero si queremos una película como más clásica, le diría a la gente, si aún no la ha visto, que hay mucho alfa y zeta que aún no han visto estas películas. El Señor de los Anillos es un must que debes ver antes de continuar viviendo. Eso es Eso es. imprescindible. Y autor muy cristiano, por cierto. Sí. No consigo convencer a mi novia de verla. Pues, Lauri, es el momento. Es el momento. Yo conseguí que mi mujer la viera y cuando acabó de verla dijo, están bien. Están bien. Yo es que 11 Oscars la tercera peli. Están bien. Conseguí que viera la primera. Y claro, dijo, tío, esto es aburridísimo. Y yo, por favor, continúa. Bueno, la primera es bonita, tío. Bueno, menos el final, que es más cañero. Pero vamos a la siguiente pregunta, porque si no, Vale. nos vamos a quedar aquí hablando de Te cine he y es un preguntado peligro. antes por una película. Vamos ahora con un libro. El suyo. Estoy leyendo ahora el libro de Bun Chan que es Elogio a la inactividad y el libro se llama Vida contemplativa y me está gustando mucho. ¿Pero este qué es? ¿Este es Byung-Chul Han, el Sí. de Corea? Vale. Ujú. Eso es lo que estoy leyendo últimamente y me está gustando bastante. Luego, si tuviera que recomendar un libro, probablemente algo de Richard Rohr. Este no sé quién es, Richard Rohr. Lo O creo que menciono lo mencionas, bastante pero, en el pero libro. no lo he leído. Sí, para mí fue muy importante La Cruz del Rey de Tim Keller en su momento cuando la leí. Es un pastor protestante que falleció el año pasado. Sí, creo que diría alguno de esos. Muy bien, apuntados. Vale. Una canción. No puedo elegir una canción. Tengo como bandas sonoras para mi vida en diferentes épocas. Entonces, Por ejemplo, un día guay. un día guay, pues probablemente el bueno de Kanye estará ahí acompañando. De Kanye Para West. ir andando con estilo, con flow. Sí, seguramente. muy bien. Sí, seguramente. Un día tristón. También Kanye. No, los días grises no son para Kanye. Demasiado días grises tiene Sí, ya él, sí, el sí, pobre. sí. No, los días grises, seguramente algo más de música de autor. Depende un poco de la época. Hoy no escucho casi nada de música en español, pero había épocas que sí. Por ejemplo, Carmen Boza, una cantautora española, me gustaba mucho. Mencionas a Drexler o le pones una cita ahí en el Jorge libro. Drexler, sí. El rap en español, depende de qué tipo de rap, me gusta mucho, incluso para días tristes. Hay algunos de ellos que me parece que escriben muy bien, ya bien sea Cruz Cafune o De La Osa, el mismo Recycle, que lo cito, de hecho, una vez en el libro. Sí, me gustan. Muy bien. Y ahora vamos a entrar un poquito más en materia. Ok. ¿Eres católico, evangélico, protestante, Esta era una duda que ortodoxo? Que teníamos como bastante grande, Sí. en plan... ¿Este tío? Soy cristiano. Sí, es una pregunta que me hacen bastante y la respondo igual, soy cristiano. Y no la respondo como forma de evadir y hacer trampas. O sea, yo vengo de una tradición protestante, me crío dentro de una iglesia evangélica. Pero hoy, después de mi tiempo estudiando y caminando y creo que la mejor etiqueta que tengo es cristiano y me parece suficiente etiqueta, ¿sabes? Ujú. Me encanta. Sí, suficiente para las grandes preguntas que hay, las dudas que tengo todavía por resolver, los grandes misterios que se circunscriben en la idea de Dios o la esencia, como queramos llamarlo. Entonces, sí, hoy digo, hay cosas de las tradiciones cristianas, ya bien sean protestantes, católicas, ortodoxas, que no me quiero perder. Y yo, o sea, claro, yo vengo de la tradición protestante dentro de un país católico y cuando me voy a estudiar estudio en la tradición anglicana, en Inglaterra. Total. Entonces de repente allí hay un poquito en mí de decir, al principio un poco de choque, porque recuerdo que era mi primera sensación cuando llego allí es, esto no puede estar bien, pero luego, por ejemplo, sí experimenté cosas
muy positivas del uso de la liturgia, que normalmente en las tradiciones protestantes no está del todo bien vista porque suena como una especie de forma que te limita la libertad, bla, 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 y de repente decir, aquí hay cosas interesantes. Y ver a otro lado y decir, pero aquí también las hay. Oye, pero este autor, me acuerdo por ejemplo encontrarme con Ratzinger y decir, este es mi padre. Telita. Claro, pero luego de repente llegas y te encuentras con otro y dices, o sea, ¿tengo que dejar de leer a este? No, hombre, no. Entonces hay una... Tienes una vocación como ecuménica, ¿no? Qué Un guay, poco... sí. Tengo una vocación de verdad, de ser cristiano y de seguir a la persona que sí impacta mi vida de manera transversal, que es la figura de Jesús de Nazaret, e intentar seguirle con todas las distorsiones que me genera mi propia existencia, lo difícil que es la espiritualidad cristiana, lo difícil que es ser coherente en un mundo como el que estamos y vivir una vida con una espiritualidad real y plena como la que intento plantear en el libro, y me parece que no puedo dar más respuesta que la de cristiano hoy. Hay veces incluso en las que digo, no debería ni definir tanto, ¿eh? Pero mi convicción de quién es la figura de Jesús me obliga a como mínimo tener que decir, como cristiano soy. Como no digas cristiano, ya nos dejas un poco. No, soy fuera de cristiano órbita. absolutamente. O sea, creo que Jesús es el Dios encarnado que ha cambiado e impactado mi vida. Y si estoy aquí hoy y hablo sobre Dios y escribo sobre Dios y me meto en esta movida en la que a veces digo, Josué, ¿qué vas a hacer dentro de 20 años? Es justo porque. Bueno, porque esto es el misterio más espectacular que hay en la. ¿Has saciado tu curiosidad? Ujú. Más que suficiente, ¿no? Sí. Bien. Pues sí, es como que lo que dices es... A veces me da la impresión que de pronto muere Jesús y a partir de ahí las pequeñas personitas que vamos formando ahí en la iglesia vamos complicando las cosas día a día hasta que llegamos a 2025 y es como, ¿qué está pasando? ¿Dónde escucho? ¿Dónde miro? Encima que ahora mismo estamos en un mundo muy de impactos y de inputs en plan muy a saco, ¿no? Es como, vale, igual hay que frenar un poquito, mirar atrás, dar unos pasitos para atrás y... Volver a la esencia, ¿no? También Sí. un poco, yo creo. Y fijarnos que hay gracia y verdad en cosas muy especiales en diferentes tradiciones. Sí, porque de repente tú encuentras cosas en muchos de las minorías, incluso católicas, que son espectaculares y en muchísimos grupos protestantes, y cuando encima eres capaz de echar un vistazo más allá del muro, que haciendo aquí como si estuviéramos en Juego de Tronos, y ves algunas cosas de la iconografía o de la contemplación o del silencio de los ortodoxos, de repente dices, Ojito, ¿no? me queda mucho de camino por recorrer. Yeah. Sí. Qué guapo. Entonces, sí, o sea, a mí no me sorprende que cuando nos acercamos a la realidad del misterio, que es Dios, a lo largo de los siglos, los seres humanos hayamos, sí, llegado a puertos diferentes por nuestra historia, por nuestra forma de procesar las emociones, las ideas, sí, nuestra forma de entender el sufrimiento. O sea, no es casual, creo que, por ejemplo, la tradición católica haga ese énfasis en la encarnación, ¿no? En la vida de Cristo, que el protestantismo haga ese énfasis grande en la cruz, en la muerte, en la expiación de los pecados, ¿no? Y que de repente llegues a una iglesia ortodoxa y no veas al Jesús muerto, sino que lo veas resucitado, porque ese es el punto. Yeah. Sí. Y de repente vas a una iglesia católica y parece que no, está crucificado, y hay un énfasis grande en el sufriente, en que ahí hay cosas ocurriendo en su sufrimiento y el nuestro, que lo padecemos conjuntamente, que es allí en el que está ocurriendo la gloria. Y dices, joder, pero es que son verdad todas ellas. Pero hay énfasis que entiendo que responden a sus historias, a los contextos históricos en los que, bueno, se mezclan muchísimas cosas. Y sí, yo hoy en día, solamente por enfatizar un poco más, no lo hago en ningún caso como estrategia de marketing, sino como un ejercicio de honestidad personal. Porque quizás me saldría más fácil decir soy protestante, o ahora soy católico, o ahora soy no sé qué. Para mí cristiano es más que suficiente. O sea, Y creo de verdad que dices, joder, creo que está bien. Está bien. no creo que Jesucristo distinguiera, ¿no? Entre lo uno y lo otro, realmente. Diría, yo soy Jesús. Se acabó. hasta aquí. Sí.
El De alfa hecho, y la soy omega. el que soy. no existía, evidentemente, Claro. ese término de cristianos en ese momento. Claro. Hay temillas Sí, que has, sí. que has comentado que entraremos un poco más en detalle para evitar que contestes a preguntas que luego vamos a hacer. Vale. Pero queríamos empezar con algunos quotes que tú pones en el libro, algunos te los comentaba ya de antemano. La entrevista que planteamos, Josué, es como bastante dinámica, que lo hacemos siempre. O sea, es verdad que hay veces que decimos, oye, si vemos que un tema nos está interesando mucho, damos un poco más de rienda suelta, pero generalmente intentamos a veces dinamizar un poco, ¿vale? Espero yo no enrollarme. Bueno. Y romperos la dinámica. Si no, Gabri te baja el Sí, esto sí. y te dejamos de escuchar. Sería increíble. A ver, ¿eh? vamos a hacer la prueba. Sería increíble que de repente yo estoy hablando y pum, y me cortas. Vamos a empezar a hablar ya de temas más interesantes, Gabri. Sí, es que Se ha sería, notado, ¿eh? es que sería increíble. Que de Sería repente la la gente leche, esté tío. viendo y diga, o sea, les importa un carajo a esta peña lo que nada, está diciendo tío. el invitado en este momento. Total. Y le- Antes Miguel, hablábamos, Víctor y nos yo, empieza- de, nos empieza a de cuando soltar- nos aburrimos empezar a hacer así. Para meterle un poco de... para desdramatizar, ¿no? Pues yo creo que os Ojo, subiríais. Sin ninguna duda. Y tú vendrías más probablemente. Ojo, Tal cual, ¿eh? ese tío que por la entrevista no le hicieron ni puto caso. Tal. Ojo, y al final era toda Poquito, una ¿eh? estrategia Poquito. a lo Zetangana Tal cual. cuando lo Tal de cual. me cago en el rey, ¿no? O luego resulta que sale en la entrevista y te estamos enfocando a las zapatillas del Grinch. Solo sale Todo el eso. rato. En plan, sí. Tal cual. Luego hay que enseñarlas. Luego lo vamos a O sea, enseñar. si te quedas hasta el No final, os preocupéis. prometemos- Veréis las zapatillas del Grinch. Este tío sabe, se nota que tiene experiencia. Hay con marketing esto, ahí, hace ¿eh? el Este tío, cliffhanger. eso es. Os tenéis que quedar hasta el final. Si no, no voy a hacer la trampa, ¿vale? O en mitad. Es que no se sabe. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Vamos con el primer quote del Ok. libro de... ¿Te imaginas ahora? Le digo el quote de su libro y como que no... En plan, no me suena. Pues no, estas quotes son de tu libro, Josué. Para que veas que nos lo hemos leído, al menos yo. Tú dices una frase al principio del libro, en la intro, Josué, que dice: el mayor problema del materialismo ateo es que nos encamina hacia el mismo sitio en el que empieza, la nada. La pregunta aquí a contestar de forma ágil, Josué, es: ¿se puede ser feliz siendo ateo o sin creer en Dios? Depende de lo que definamos como felicidad. ¿Qué es ser feliz? La felicidad, el estándar que te aplicas tú a ti mismo por felicidad. Pues entiendo que capaz que no. No sé. Yo en esa introducción hago una cosa que me parece importante porque no únicamente le tiro beef ahí al materialismo ateo, sino que le tiro también beef, si te acuerdas, al estoicismo pop y al Sí. fundamentalismo religioso. Son como las tres cosas que planteo en el libro, esta idea de que necesitamos respuestas que nos hagan más humanos, no menos. Hay veces que damos respuestas a preguntas muy gigantes que son muy pequeñas. Y el materialismo ateo creo que hace eso, coger la realidad del ser humano, que es compleja, que es maravillosa, que es difícil, que es misteriosa en muchos sentidos, y decir, es esto, pero es únicamente una parte del pastel. Lo mismo que hace el fundamentalismo religioso, ¿eh? Es decir, es únicamente esto, y decir, no, o sea, me estáis planteando herejías, ambos, reduciendo la realidad a una parte únicamente de ella. Entonces, creo que el ser humano, para ser feliz, entendiendo esa felicidad como lo entendería Aristóteles, esa eudaimonia, ¿no? De plenitud, de propósito, de esencia, tenemos que estar viviendo la humanidad de manera plena, con lo que eso implica, con mi mente, con mis emociones, con mi espíritu, con todo lo que soy como ser humano. Entonces yo planteo que el materialismo ateo, si me reduce únicamente a átomos que colisionan en reacciones químicas, o sea, no va a poder darme el 100% de lo que yo soy como ser humano, porque no me va a permitir disfrutar de esa espiritualidad que tengo y que es innegable. O sea, al final toda la gente que nos esté escuchando, o sea, creo que el ser humano tenemos esa sensación de o sea, hay algo en mí que hay también que desarrollar, una dimensión espiritual, y que no es suficiente con estar bien en lo material, no es suficiente con pensar, no es suficiente, hay como otra dimensión que desarrollar. Si limitamos toda la existencia de manera radical, porque hay muchos materialistas ateos que no viven como si lo fueran, ¿sabes? O sea, eso lo decía Bertrand Russell, ¿no? En uno de sus libros, hay muchos días que tengo que vivir como si Dios existiera. Ya va, pero eso no vale. Sí vale, pero no es coherente. No es coherente con tu fe realmente, ¿no? Porque Claro, también o sea, si reducimos la vida a una existencia realmente materialista atea, me parece que hay cosas que no puedo acabar de desarrollar porque las estoy negando de facto. Y creo que negarlas es muy peligroso.
¿Por qué negar una parte de mí que no puedo negar? De la misma manera que el fundamentalista religioso que me dice, oye, Josué, apaga el cerebro. Deja de hacer preguntas. Eso que estás haciendo ahora con decir, apágalo. Pues tengo que responderle, no puedo. Porque tampoco entonces puedo alcanzar la plenitud de la existencia que implica amar la realidad con todo lo que soy, ¿no? Decía Jesús eso de la ley se resume en amar a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas y la mente, ¿qué hacemos con ella? No, fe ciega, ¿no? Pues, no la apagamos, ya. Pues, entonces, cristianismo no puede ser. Será otra. Capaz que otra religión te funcione eso de un fideísmo total. En el cristianismo no se puede. El cristianismo te exige a que hagas un ejercicio de introspección, de investigación, que lo ha hecho toda la historia de la fe cristiana, ¿eh? Por eso tenemos a gente como Agustín, como Anselmo, como Tomás, como Lutero, como Bard y como muchísimos de Están toda la en el tradición. libro, en la segunda parte de Josué, súper interesante. Ahora vamos a hablar un poco de esta... No te adelantes, Josué, que vamos a hablar un poco de eso también. Pero sí, la verdad es que es un libro que, como decía Gabri, no es tan fino como esto, pero es un libro de lectura súper ágil, ¿eh? También. O sea que ¿Te ha gustado? me ha gustado. Si no, no estarías aquí. Seguramente me hubiera echado atrás. Porque de hecho, al principio, originalmente, la entrevista, Josué, que te queríamos hacer iba a estar como súper centrada en la figura de Jesucristo, y nosotros nos habíamos leído algunos libros que los hemos reciclado para entrevistas como la de Ernesto y que reciclaremos en más entrevistas. Leímos a Hans Kung, leímos Lee Strobel, leímos a José Luis Sánchez Tostado, tal, y al final hicimos un giro aprovechando que tú sacabas el libro. Qué bueno. O sea, digo que evidentemente era mucho. un win-win, ¿sabes? Te venía bien a ti, nos venía bien a nosotros, ¿no? Y no íbamos a empezar aquí a hablar iba a poner el foco en un libro que no era el tuyo. Pero eso. Voy a mencionar otro quote que me gustó también, que es más coloquial, por así decirlo. Yo podría interrumpirte un segundo. No me interrumpas cuando interrumpo. Es que, ¿sabes por qué? supuesto. Como bien sabéis, lo de intervenir en el panóptico es algo nuevo para mí. Al principio solo tenía su cajón desastre al final. Eso, sumado a que no me leo el libro, claro, yo trabajo a otra velocidad. No hace Entonces, falta. te quería decir una cosa que es... siempre he considerado que una fe sin duda, o sea, sin haber dudado en tu propia fe, no es una fe de verdad. O sea, tienes que pasar por tu... ¿Cómo se llama esto? La noche oscura del alma, tienes que pasar por momentos muy duros y que se sufre mucho cuando tienes esos momentos en el tema de la fe. Yo me acuerdo cuando era más chavalín tenía una vida espiritual bastante tocha. Misa, oración todos los días... Y es una cosa que me ha venido a la cabeza un momento que cuando yo estaba ahí pensaba con cierta soberbia espiritual, se podría decir. Decía, joder, esto es muy fácil, ¿sabes? Esto es muy fácil. Una vez estás ahí en la ola y dices, guau, esto está guapo. Digo, y me acuerdo que una vez le propuse a Dios, le dije, tío, esto es demasiado fácil. Me gustaría como vivir la vida... como un poco más jodida como para creer de verdad estando jodido, ¿sabes? Que es como la verdadera prueba, ¿no? Un poco ¿cómo se llama la parábola esta? La de el hombre que Dios permite a Satanás que... El Santo Job. Pues a Santo Job, pues que le putea y sigue teniendo fe, tío. Y la vida me ha reputeado y sigo teniendo fe. No tan fuerte como antes, tío, pero es como... soy capaz de decir, tío, qué suerte tiene la gente que tiene una vida espiritual tocha y potente. Porque la gente que tiene una vida puteada, joder, es complicado, ¿eh? Ya me estoy dando cuenta que no es tan fácil. Pero bueno, es emocionante. Pero ahí por leer entre líneas una cosa que a mí no me gusta y ahora seguimos, es que mucha gente cuando le dices que tienes fe, te dice, bueno, pero es que yo no tengo fe porque la fe es como un don. ¿Sabes? Y como que hablan como, bueno, pues esto es una suerte que te ha tocado una cierta gracia o algo así. Y me sienta fatal, porque digo, no, tío, o sea, la fe hay que trabajarla un huevo y hay que racionalizarla, ¿sabes? No es como alguien que te ha puesto ahí, te ha tocado una varita mágica y tú, así como tú decías, con un fideísmo así, la has seguido y eres un tonto que va ahí como el burro, ¿sabes? ¿No? Claro. Creo que hay que tener cuidado también de no sobre racionalizar la fe. O sea, aquí somos tres personas que venimos de un contexto social probablemente parecido, que hemos tenido el privilegio de estudiar en universidad, estudiar másteres, trabajar en buenos sitios, y es probable que tengamos o hayamos tenido la oportunidad de, después de crecer en contextos religiosos, explorar la fe desde una parte más, ¿no? Racional. Pero yo pienso en mi familia, por parte de madre, ¿no? Que vienen del campo, que capaz que no hacía falta esa exploración
tan racionalista, ¿sabes? Y era otra. O sea, no podemos reducir la fe a que tiene que haber una exploración intelectual y de repente tenemos que leer las instituciones de Calvino y el Jesús de Nazaret de Ratzinger y si no, ¿qué tipo de fe tienes, ¿no? Creo que está bien y hay hueco para eso y la gente que tengamos la oportunidad, que no sea por pereza, deberíamos hacerlo. Ya. A la vez que no reducir la fe y la experiencia de fe a una racionalidad, ¿sabes? Que hay veces que es fácil leer muchísimos libros y de repente decir la disciplina espiritual no es leer solo. Ya. Hay más cosas. Ya. Sí, sí. Y hay mucha gente en su casa leyendo libros y escribiendo y digo, esa parte del silencio, de la oración, de la penitencia, ¿dónde está eso, hermano? Ya. Sí, del cuidado de los pobres, de la transformación del espíritu. Del caminar como Jesús en última instancia, ¿sabes? Que, o sea, Jesús no llama a los discípulos a ser gnósticos que están leyendo y escribiendo libros. Yeah. Los llama a caminar y a transformar Caminar sobre el las mundo. aguas, tío. Eso es. Entonces, sí, ahí tendría cuidado porque a veces es normal, ¿no? Lo decía justo antes, tenemos los sesgos propios de nuestra propia historia. De entender y decir, oye, para mí, para la gente de mi generación, tal. A la vez, el riesgo de decir, la fe es para los que sufren, para los que lo tienen, como tú decías, ¿no? Jodido, ahí la fe encaja. Alguna gente que lo tiene fatal le encaja y a otra gente que no. Y sigo diciendo, no me acercaría a la fe, que lo digo en el libro, solo porque me haga bien. Me acercaría a la fe si es verdad. Si no es verdad, no te acerques. O sea, yo no quiero creer algo que es mentira porque me venga bien. Ya. O sea, yo estoy con mi mujer Paula y yo quiero saber si no está conmigo de verdad. Pones el ejemplo en el libro también. Y alguien me dirá, pero Josué, eso te va a romper la vida. A cachos. Me va a reventar. Pero yo quiero vivir la verdad, hermano. ¿Qué tipo? O sea, ¿qué quieres? ¿Que me embarque en la aventura de la paternidad con una persona que no está siendo capaz de decirme, oye, que yo no querría eso? Y de la misma manera yo no querría estar aquí hablando sobre Dios y que fuera mentira. No, está claro. Ahí pones el ejemplo del libro de Matrix, ¿no? También, de las Totalmente, pastillas. totalmente. Sí. Y la realidad de Matrix es espectacular. Es la vida plácida, espectacular, enganchar una máquina, que es mentira, o la vida dura, de pero cierta, pelea, claro, pero real. ¿Cuál quieres? Yo quiero la real. Sí. La real, porque creo que la felicidad no es tanto en cuanto a las bondades que la vida nos trae, sino a la trascendencia de nuestras acciones, que diría Gandalf, ¿no? Esa parte de decir, esto tiene sentido. Laura, hay que ver El Señor de los Anillos, por favor. Ya no te queda otra. Vamos con ese segundo quote, ¿vale? Tú en un momento del libro, Josué, dices, y lo siento, Pablo Diego, voy a volver a leer, no me he aprendido el quote de memoria. Eso faltaba. Me parece extraño encontrar a veces en conversaciones con amigos, no sé si esto lo tengo un poco bajo o estoy como convirtiendo en un hobby. Te lo digo de verdad, tío, siento que cada vez está más alto, yo soy más bajo, tío. Dice Josué en el libro, me parece extraño encontrar a veces en conversaciones con amigos más complejidad y perplejidad en la pregunta de cómo hacer kombucha en tu casa o en el funcionamiento del falso 9 de Guardiola que en la propia existencia de lo divino. Yo aquí te pregunto, Josué, ¿por qué parece que no interesa que exista lo divino? ¿Por qué parece como que durante muchos años se ha borrado casi de la esfera pública? Aunque parece que se está recuperando un poco ese espacio, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si es algo bueno, o sea, es algo esencialmente bueno, o sea, hay hombres y mujeres que han pervertido el mensaje de Jesucristo, sin ninguna duda, de distintas religiones, pero en esencia es algo bueno. Sí, hay dos cosas. El contexto en el que yo lanzo esa frase va como una manera de hacer apología a que Dios es el misterio de los misterios, ¿no? Y hay veces que queremos reducir a Dios a una suerte de ecuación con 4 palabras que conjuga, dice esto es Dios, ¿no? Y yo digo, hay más complejidad en Dios que en el falso 9 de Guardiola, que es difícil. Hay más complejidad en Dios que en la kombucha en casa, que es difícil. Pero hermano, es mucho más difícil. Entonces hay veces que como que esto es Dios y lo metes en la cajita aquí. No, cada vez que quieras encapsularlo, Dios se evapora todo el rato. Y eso es espectacular. Y no deberíamos esperar que fuera de otra manera. Sí, en el libro, de hecho, en ese contexto digo que creo que Dios es lo suficiente simple y sencillo como para que un niño lo conozca, pero lo suficientemente complejo como para que sea inabarcable y cada vez que te acerques a él digas, se me escapa todo el rato, evidentemente.
sobre la otra cosa que tú me decías, o sea, no sé muy bien por qué, quizás en estos últimos 20 años ha habido... Sí, bueno, hubo este resurgir, ¿no?, del nuevo ateísmo, en el que la idea de hablar sobre Dios estaba mal vista, estaba incluso cancelada. Me estoy sorprendiendo mucho de ver ahora gente que estaban dentro del show business, por llamarlo así, que ahora tengo la oportunidad o bien de entrevistarlos en el cafetal o preparar posibles conversaciones con ellos o encontrarlos en bambalinas en algunos eventos y darme cuenta que, pero tú eres creyente. Tú llevas 30 años en televisión. Y no has salido del armario. No, nunca mejor dicho, porque esa es un armario también. O sea, ¿por qué nunca dijiste que eras creyente? Entiendo que tenían miedo. Yo recuerdo la etapa mía de la universidad, estudiando ingeniería. Yo formaba parte de un grupo que se llama GBU, Grupo Bíblico Universitario, y hacíamos charlas, debates, cosas. Y había bastante hostilidad cuando planteábamos la idea de hacer como una suerte de coloquio, de diálogo, de debate en el que juntarnos estudiantes, que no pensábamos cosas muy raras, era estudiantes y pensar si Dios existiera, ¿qué le preguntarías? Y vamos a discutir este tipo de cosas. Si Dios existiera, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué no es más obvio? ¿Por qué permite la pedofilia dentro de las filas de sus fieles? Wherever. Y eso, de repente, recuerdo grupos que venían y... No, se negaban o no querían que nos dieran un aula pequeña ahí en el aulario de la universidad porque era otro momento. Y tú decías, creo que está cambiando. Yo creo que está cambiando. Entre otras cosas porque creo que el materialismo ateo nos ha traído lo que decía al principio. La nada. La nada. Y yo creo que la gente dice, aquí no está. Yeah. Y aquí no está. Capaz que tampoco esté en el fundamentalismo religioso, del que mucha gente se crió, ¿no? O sea, yo veo donde se criaron algunos de nuestros abuelos en ese catolicismo duro de esto es así y aquí no se protesta y aquí el que se proteste le pegamos un cintazo. Ahí tampoco está, claro. Y al final entiendo que reaccionamos a eso y decimos, ahí no está. Y como venimos de ahí y aunque ha pasado años, está lo suficiente reciente... La ola que viene hoy es a esta nueva espiritualidad que no acaba de estar fundamentada en nada, ¿no? Y es un poquito más volátil. Aquí yo le diría a la gente, si estás abierta a la espiritualidad, no te olvides del maestro de los maestros, que es Jesús. Sí, entiendo que la iglesia te pueda dar mal rollo, que haya muchos dirigentes que te asusten, que la estructura te parezca peligrosa. Lo entiendo y comparto muchos de esos miedos y esas malas experiencias, pero no me olvidaría de investigar a Jesús de Nazaret en esa búsqueda de la espiritualidad real que queremos vivir los seres humanos. Sí. Estupenda respuesta. Ojalá todos los entrevistados respondieran así de... sintético todo también. Oye, gracias, José. No, jope. Vamos a hablar un poco del libro, ¿vale? Porque hemos hablado de Anora, de Bob Dylan, luego hemos entrado un poco con la introducción del libro, ya he citado algunas quotes del libro de Josué, pero el libro de Josué se estructura principalmente en torno a 3 partes, ¿vale? La primera, que se llama El Principio. Ya os he dicho al principio que el libro tiene un rollo un poco así, un poco zen, ¿vale? La primera parte es el principio. Nunca habría usado esa palabra, pero me parece bien que la uses. Estupendo. Más ventas. Somos los primeros. Somos los primeros de absolutamente todo. El libro zen del cristianismo. Para que luego los que quieran darme palos digan, ves, no es cristiano de verdad. Exacto. Está vendiendo. Aquí lo hemos destapado. Seguro que es del New Age y todas estas cosas, ¿sabes? Totalmente. Fijar, primera parte del libro. El podcast que sacó a Josué del armario. Total. Sí. Exacto. Primera parte, el principio. Y ahí Josué pone foco en 2 conceptos muy importantes, lógicamente, que son la verdad y la fe. ¿Vale? Luego hay una segunda parte que se llama el misterio, ¿vale? Razones para creer. Ahí lo que hace Josué es básicamente hacer un recorrido a lo largo de la historia a través del pensamiento de distintos, valga la redundancia, pensadores, filósofos, científicos, etcétera, que expresan sus distintos argumentos que abonan a favor de la existencia de Dios, ¿vale? Estamos hablando pues desde Aristóteles, Platón, Averroes, hasta pues más recientemente pues Newton, Kepler y autores más contemporáneos, pues como pueden ser John Lennon, que nos encanta en el canal, que lo hemos citado varias veces, Polkinghorne, Alvin Plantinga, etcétera, ¿vale? Y finalmente hay una tercera parte que es el camino, que es
práctica. Me chocó mucho esta parte porque estás como metido un plan en los argumentos a favor de la existencia de Dios y de repente llegas a una tercera parte que es el camino y es una parte súper práctica, muy introspectiva, también un poco zen, repito la palabra porque es verdad, ¿sabes? Y es como ahí, de alguna forma, Josué te va guiando o te ayuda a que tú te guíes y que vayas acercándote a esa espiritualidad y a esa trascendencia. De hecho, en nuestra descripción del canal, en el Panóptico, ponemos que nuestro objetivo es abrir una brecha, una puerta hacia la trascendencia. Así que esta tercera parte nos llamó mucho la atención, poderosamente la atención, ¿vale? Qué majo que usa el plural, ¿eh? Por supuesto, todo, Gabriel. Nos hemos leído el libro, todo esto, ¿sabes? Lo que leo uno lo leen los dos. Sí. Somos hermanos, tío. Hermanos, mismo cole, misma calle. Lo que ha unido el podcast no lo separe Exacto. ningún libro. Eso es. Nada. Yo te recogí cuando viniste de Chile a Pamplona, tío, que estabas ahí, que viniste en una cesta como Moisés, tío. Fuera coñas, Víctor fue el primer amigo que vino a mi casa en el cole. No sé. Y fue porque Sí. yo tengo muy mala memoria. Y del único que sabía unir su cara a su nombre de la lista de números de teléfono de la clase era él, Víctor. Y dije yo, Víctor. El único que Y le había hecho llamé, algo de bullying. Su madre le obligó a venir a mi casa. Así fue. ¿Te Tercero de primaria. ¿Te tercero obligó? de primaria. Sí, pues yo qué sé, tío. No quería ir a casa de este tío que venía. Este tío, Gabri, venía con ropa de excursión cuando no había excursión y viceversa, ¿sabes? Era como el Panoli que había llegado de Chile, hablaba raro. Ropa de excursión. Sí, tío. O sea, Íbamos con un uniforme. chándal. nosotros íbamos de uniforme, ¿vale? Y él venía con chándalo. Y él venía con... No, ibas Ropa de explorador. Viniste como explorador, un tío. Un De día, excursión. un día a clase, Y iba tal. de excursión, claramente. Exacto. Y así fue como empezó nuestra amistad. Jugando a la GameCube, tío. Sí. Al Mario Party. Ojito. Qué bonito. ¿Qué edad tenéis vosotros? Somos del 95. No, tú eres del 94, 94. porque él al venir de Chile repitió un año. Tú eres del 94, ¿no, Josué? También. Estaba en lo cierto. Yo es que tengo una obsesión con las fechas. En plan, las fechas de... me encanta el cine. Pues, ¿cuándo salió esta película? Tal. ¿De cuándo es este autor? Tal, no sé qué. Eso es. Y así fue como empezó nuestra amistad. Eso Creo que es. nunca lo habíamos comentado. No. Gracias por darnos este foro, este espacio. Qué Josué. maravilla. Qué maravilla. Para abrirnos. Exacto. Volvamos, que me voy a Por poner favor. así un poco... Me va a entrar morriña y todo esto. Queríamos hacerte una pregunta de la primera parte, Ok. ¿vale? Que es del principio. Que tú tienes otra quote, lo siento, Pablo a Diego. Es que ahora voy a estar traumado, tío, porque ya no voy a poder leer absolutamente nada. Pero es que el libro de Josué es muy bueno, tiene quotes muy buenas y quiero decirlas, no me voy a privar. ¿Qué tú dices? Hablando de un poco de este conflicto ciencia y fe, ¿vale? Que dices, la ciencia no puede explicarlo todo. El avance de la ciencia en este último siglo ha sido espectacular y aún así sigue sin saber responder a la pregunta de tu hijo de 6 años. ¿Para qué estamos aquí? Nosotros hemos tenido otras entrevistas muy enfocadas en este dilema de ciencia y fe y aquí una pregunta que te queríamos hacer, Josué, es, porque tú lo tratas en el libro, y conecta un poco con lo que yo hablaba antes, ¿no? Que a veces parece que el que no es cristiano o no es creyente te tacha un poco como de, no, yo es que sigo el método científico o yo me baso en lo material, en lo palpable, tal, no sé Ya. qué. Y tú en el libro hablas de la fe de la ciencia, que puede parecer un poco paradójico. Es juguetón el título. Es juguetón el título, pero hemos venido a jugar. Entonces, te voy a pedir que seas sintético como has sido antes, pero ¿por qué se puede decir que el ateo tiene fe? Que puede parecer muy irónico incluso. A ver, o sea, todos tenemos fe. O sea, porque fe es confianza. Y de hecho hago un recorrido en el libro de intentar explorar la idea de la fe que se ha creído desde los griegos, posteriormente los romanos y cómo nos llega a nosotros la palabra hoy. Y todos tenemos confianza en algo porque al final no se puede vivir sin esa fe. O sea, cada vez que... O sea, yo vengo aquí hoy y yo no os he hecho un recorrido de vuestro historial, ni os he pedido un registro de, yo qué sé, de vuestros delitos y pecados, nunca mejor dicho, ni he visto la estructura de esta casa, si va a aguantar bien, si esta silla que me estoy sentando no tiene algún tipo de problema. Sí, me subo a un tren para venir a Madrid desde Málaga y no tengo ni idea de cómo funciona el tren. No sé si lleva un mecanismo hidráulico, si es neumático, si es eléctrico o... ¿Sabes? En realidad hay muchísimas cosas que confiamos en que están bien hechas. Y esa fe que no tiene todas las respuestas no es ciega. ¿Sí? Tiene sentido porque la experiencia la contrasta y porque podemos confiar en la palabra de otra gente que entendemos que es válida. La ciencia.
¿Por qué digo que la ciencia tiene fe? Porque la ciencia y el método científico puede testar aquellas cosas que son materiales y pertinentes al método científico, pero el método científico y lo que es la ciencia en sí mismo se basa en unos fundamentos que no son testables a través del método científico, se basa en unos fundamentos, filosóficos, ¿no? O sea, la ciencia presupone que existe un mundo real, diferente a las mentes que lo piensan. Vale, eso no lo puedes testar con el método científico, eso lo presupones. La ciencia presupone que hay eventos que se repiten y que son unas leyes que cada vez que se inicia el día se va a repetir igual que el día anterior. ¿Por qué? Bueno, eso lo creemos. ¿Sí? Y de la misma manera, y me parece que ya de forma gigantesca, la ciencia presupone que las facultades cognitivas de los seres humanos funcionan bien y que nos podemos fiar de ellas. Eso es muy chungo. Eso es muy bestia, ¿eh? Si piensas en el darwinismo, que habla casi de una suerte de, ¿no? de guía ciega, en partes casi un poco aleatorias. Claro, de hecho Plantinga... Lo mencionas también en el libro, ¿eh? De hecho, José menciona muchas cosas en el libro. De hecho, Plantinga plantea eso, recogiendo un poco quizás esos argumentos que ya citó C.S. Lewis en su libro de los milagros, de decir, oye, cuidado que si nos fiamos 100% de este materialismo ateo duro... capaz que menoscaba nuestra cognición, ¿no? Total. Diría él. Nos Siendo podemos coherentes. fiar 100% de nuestro cerebro si viene de este proceso inguiado, sin ningún tipo de propósito. No lo sé, Rick. No está claro del todo. Entonces, sí, la ciencia presupone cosas que no puede testar a través del método científico, pero esto no es ninguna locura. Es decir, esto te lo va a reconocer gente seria como Ignacio Crespo o como José Luis Crespo. Es decir, te lo van a reconocer gente que, evidentemente, o sea, la ciencia... tiene límites, la ciencia no puede responder todas nuestras preguntas y eso lo sabe la gente y por eso de hecho esta gente seria como Ignacio Crespo, que os animo a que lo invitéis al canal, estudia filosofía y se forman en la escuela filosófica. Ahora está Santaolalla, por ejemplo, con Enric, y Santaolalla está estudiando humanidades, estudiando historia, estudiando filosofía. ¿Por qué? Porque la ciencia no puede explicarlo todo. Y eso es algo que es verdad que nos han metido ese chiste de la ciencia lo explica todo y de repente aparecía gente como Richard Dawkins, que era profesor de biología en Oxford, o aparecía por ahí Stephen Hawking o lo que sea, y decían, la ciencia ha demostrado que Dios no existe. A ver, parce. Yeah. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Pero es por una especie de que se apropian del concepto de la certeza y van a por ello, ¿no? A tope. Y por su cosmovisión también, ¿no? Yo creo. Sí, O sea, yo entiendo. O sea, hay varias cosas. Creo que hay, evidentemente, las cosmovisiones, las gafas que nos ponemos para ver el mundo. O sea, si yo digo no hay hueco para nada que no sea material, evidentemente me cargo la posibilidad de que Dios exista. Pero eso no significa que yo haya concluido que Dios no existe a través de una investigación rigurosa. O sea, puede ser una consecuencia de mi principio que estoy pidiendo en primer lugar, ¿no? O sea, si yo digo no hay nada más que lo que hay dentro de esta taza, no me puedo encontrar el micro. Porque yo ya he reducido todo a lo que está dentro de esta taza. Y eso evidentemente les pasa y hay muchos ateos que acaban evidentemente reconociendo Dios no puede existir. ¿Pero por qué no puede existir? Porque no puede existir nada que no sea material, relación química. Vale, pero eso no significa que no exista. Significa que no puede existir dentro de tu prisma tu terreno de filosófico. juego. Claro. Entonces yo ahí diría, o sea, cuidado, sí, claro, y la fe, y la ciencia tiene fe, sí. Y es lo que intento decir en el libro con la idea de la fe de la ciencia. Sí, la ciencia descansa sobre presupuestos filosóficos que no puede demostrar a través de la ciencia. Y que confía en ellos. Y hace bien en confiar en ellos. Porque si no tuviera fe, no podría practicarla. Claro, dudarías de todo, de esto también hablas, ¿no? De dudar absolutamente de todo, que hablas también de Descartes y todo esto, citas a Enric Hell, que será nuestro próximo entrevistado. ¿Ah, Un sí? spoiler. Sí, en mayo. No. Gabri, ¡Oh! ¿por qué no te has leído el libro, tío? ¿No te has leído el de Hay filosofía en tu nevera? Pues nada, muy mal asunto, tío. Tremendo. Y Enric Spoiler. leyó mi libro, lo Y tiene- revisó. bueno, y de hecho, y hay una quote de Enric. No solo hemos hecho una cartulina con la portada del libro, tenemos aquí la contraportada y tenemos aquí una foto de Josué que sale con una camisa que Gabri también tiene, por Eso cierto. es. Es muy chula esta camisa. Ese de polo, de mi hermano. Sí, pues, Sí, pues lo tengo yo. Robado. Pues lo tiene, robado. Y hay aquí citas de gente súper tocha, como Enric Hell, como Cristian Gálvez, como Ituel, que por cierto no le conocía, pero Itiel. luego he leído Itiel, pues eso, que no le conocía y todavía no le conozco lo suficiente. Y aquí está Enric Hell, que será nuestro próximo Ya entrevistado. le preguntaréis. Así Así que nada.
Además le podía... Así en confidencia, no, en le la podía cena hacer post. el jugueteo de decir... José nos mandó el libro, no nos gustó nada, tal, En no plan, sé ¿tú qué. qué opinas? Porque Sería bueno, ¿eh? un poco flojo después en la cena, ¿sabes? En plan, un poco Sería- flojete, ¿no? En plan, le estuve corrigiendo faltas de ortografía toda la... De hecho, agradezco a Enric desde aquí. Él revisó el libro Hombre, mira qué bien. y me ayudó muchísimo a decir, esto creo que podrías afilarlo mejor, sobre todo toda esa parte segunda del recorrido histórico por los filósofos. Y estoy eternamente agradecido por su amistad y por eso que me trae también a sitios a los que no llego. Ahí has Toma tenido ya. también fe en su criterio. Exactamente. Yo practico la fe todos los días. Every day. Pero todos los días, sí, sí, sí. Igual que todos los seres humanos, sí. Al final es que es imposible vivir sin fe. Ujú. Está claro. Aquí además mencionas un libro, lo voy a repetir. ¿Puede la ciencia explicarlo todo? De John Lennox, un librazo. Librazo no de tamaño, porque es súper sintético, pero súper recomendable. De la editorial ¿Verdad? CLIE, Muy bueno, Muy muy buen bueno. libro. Lo hemos traído a varias entrevistas, hoy no, porque hoy centramos toda la atención en Josué, espero que no se le suba el ego, pero un Espero que libro no. súper recomendable. Bueno, quería acabar esta parte haciendo referencia a una quote de C.S. Lewis, que ya hemos dicho, que es un capo. Hemos mencionado su libro Mero Cristianismo en algunas entrevistas y ya hemos mencionado también a Ernesto Castro, que le encanta a C.S. Lewis. Y que dice así: los hombres se volvieron científicos porque esperaban encontrar leyes en la naturaleza y esperaban leyes porque creían en un legislador. Ahí queda. y C.S. Lewis dice eso en el contexto de revisar a los padres de la ciencia moderna. Kepler, Galileo, Tycho Brahe, Newton, que todos ellos decían, estoy descubriendo lo que Dios generó en el principio. La matemática es el lenguaje divino. Ese tipo de cosas que, sí, C.S. Lewis lo sintetiza de esta manera brillante de decir, es que los padres no construyeron unas leyes o unos fundamentos filosóficos cualquiera, sino que no lo hicieron ¿por qué? Porque esperaban esto mismo, Precisamente. porque creían en un Dios con una inteligencia, creían en un Dios que era un Dios de orden, creían en un Dios que creó a los seres humanos a imagen y semejanza de él. Como consecuencia, podíamos fiarnos de nuestras capacidades cognitivas porque Dios no era un Dios engañador. Entonces, es un proceso inteligente que de hecho lo construye un poquito en ese capítulo de la fe de la ciencia, de decir, oye, ¿por qué los padres de la ciencia moderna nos guiaron a esta fe de la ciencia y no a otra? Y yo no creo que sea una fe random o azarosa, creo que es una fe que tiene su fundamento en el cristianismo filosófico. Vamos a pasar a la siguiente parte del libro, porque estamos utilizando lo que hacemos muchas veces con los libros de los entrevistados, pues los utilizamos de guión para la entrevista, pero aquí vamos a ser un poco juguetones, ahora lo vamos a descubrir, ¿vale? La segunda parte, como os comentaba antes, del libro de Josué es el misterio, y ahí lo que hace Josué es este recorrido que ya hemos hablado a través de distintos pensadores hasta la época actual, para hablar de razones que abonan la existencia de Dios, ¿vale? Aquí vamos a ser un poco juguetones, ¿vale? Te pedimos dinamismo, Ok. ¿vale? Porque, José, para ti sería muy fácil ahora empezar a hablar de estos argumentos que ya tienes en tu libro, a favor y tal, y no sé qué. Nosotros le vamos a dar un pequeño giro, una pequeña tuerca, ¿vale? Ok. Giro de tuerca que va a ser un test del escéptico, Ok. ¿vale? O sea, desde la perspectiva... No te pongas nervioso, José. No. Desde la perspectiva del escéptico, vamos a plantear algunas preguntas que vienen de escépticos famosos, Vale. y te vamos a pedir que las contestes de forma como Breve. rápida, intuitiva. Estoy hablando de... Si puedes en un minuto, si puedes en dos, pero... Vamos a intentarlo. ¿Vale? O incluso menos para ya hacer las píldoras directamente. En plan, y pum, 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 pum. Ya tenemos ahí unos... Ya tienes tal. el TikTok hecho. Eso Y eso son ventas para el libro increíbles, tío. Ojalá. O sea, cada píldora de esas son 100 ventas. ¿100 ventas? Sí, tío. Que tenemos a Miquel, que es experto en marketing y lo gestiona. Madre mía. Entonces vamos a hacer muchas preguntas. Promesa desde el panóptico. ¿Vale? Entonces eso. Lo primero que te quería preguntar, antes de empezar el super mega test que nunca hemos hecho y vamos a hacer hoy por primera vez, que es el test del escéptico, es... Espera, vamos a hacer una intro, ¿no? Vale. Bienvenidos al... No, la hago después, porque hay una pregunta pre. Y luego hago la bienvenidos al test del escéptico y le metes ahí algo chano, ¿vale? Que esta la hicimos también a Ernesto, ¿vale? Josué, desde tu punto de vista, ¿cuál es el argumento ateo más convincente?
Yo creo que el problema del mal es no más convincente en lo quizás racional o formal o lógico, sino en lo evidencial o existencial. Sí, el problema del sufrimiento. El sufrimiento es una movida muy oscura. Sí. Y cuando sufrimos, sí, ahí hay cosas que se rompen. No lo creo que sea el argumento más potente en lo lógico, ¿no? Pero en lo evidencial y en la experiencia humana, sí, hay realidades que son muy oscuras, muy difíciles. Y entiendo que haya gente que diga, me cuesta creer en Dios dada la maldad de manera no tan gigantesca y desproporcionada en algunos casos. Y lo entiendo. Creo que Ernesto habló también del problema del mal, ¿no? Cuando le preguntamos esta pregunta. Y ha sido la objeción, sí, históricamente. Claro. Bueno, el título del libro de Christopher Hitchens es Dios no es bueno, ¿no? Y apela muchas veces al tema del mal y todo esto. Ok, pues vamos allá con, primera vez que lo hacemos, el test del escéptico. Vamos a ello. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, Josué, es, repito por tercera vez, tú haces una segunda parte del libro súper chula, súper dinámica, entretenida, muy divertida también, que haces un recorrido y vas navegando a través de distintos pensadores, ¿vale? Para darnos estas razones a favor de la existencia de Dios. Así que, si queréis conocer toda esta parte, coged el libro, porque ahí tenéis argumentos a punta pala. Pero nosotros vamos a darle un poco la vuelta, te vamos a poner en otro terreno de juego, que es, imagínate que te estás enfrentando, porque aquí habrá mucha gente que nos estará viendo, será escéptica, será atea, y dirá, sí, claro, pero Josué, vale, es muy fácil defender lo que ya crees, lo que te viene de casa, lo que has mamado desde tu infancia, pero... oye, yo tengo todas estas preguntas y seguro que Josué no sabría responder a las mismas. Es muy posible. Es muy posible, pero bueno, vamos a intentarlo y si no también intentaremos dar así una respuesta. Y ya decir de antemano que el libro en sí mismo es un ejercicio de respuesta para mí mismo o un ejercicio de introspección y de análisis a mi propia realidad. O sea, la respuesta que estoy buscando no son a las preguntas de la gente que está ahí fuera, sino al que está aquí dentro. Entonces, sí, solamente para decir eso. Y todo ese ejercicio de repensar la fe, la creencia, la existencia de Dios, de lo trascendente, del misterio, es para mí, la verdad. Sí. El libro me da una oportunidad espectacular para pararte y pararme, pensar sobre tus movidas. Además que ha sido un regalo divino absoluto de poder parar 3-4 meses. Me fui al campo de decir, ok, o sea, ¿dónde estamos? ¿Qué has vivido en estos últimos 10 años de formación, de viaje, de experiencia? Sí. Y no es un poco internamente un batiburrillo como sentarte y enfrentarte ahí al folio blanco, la mítica experiencia del escritor. ¿Por dónde empiezo? Hubo de todo. Sí, hubo partes, o sea, muy chungas. El principio fue, sí, ciertamente perturbador. Me fui solo al campo, a una casa que tenemos en Córdoba, de mis abuelos. Y sí, el principio fue decir, esto no sé si se me queda grande. Sí, al principio. Y después, según iba caminando, lo disfruté muchísimo. Sí, venía de una época de correr mucho, por eso esa última parte que tú me decías más práctica es un intento de decirle al lector, que no es al lector sino a mí mismo, esta es una forma práctica de vivir la espiritualidad, que es a mí. Cuando yo hago esa práctica del silencio, de la penitencia, de la atención, de la disposición, es a mí. De reconocer el movimiento, ¿no? Hay algunas de esas cosas que son prácticas que yo he experimentado, que me han hecho bien y que quiero mantener. Entonces le digo al lector, oye, a mí esto me ha ayudado y tiene fundamento en la historia de las religiones y específicamente la tradición cristiana, pero sí, tuvo de todo, pero lo disfruté muchísimo. Sentí como que fue una oportunidad de parar, de dejar. O sea, yo venía después de hacer el debate con Crespo en The Jordi Wild, sí. Trabajando mucho, haciendo muchas charlas, haciendo mucho debate, haciendo muchas cosas, todo el rato sin parar, pum, 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 una cosa tras otra. Y de repente el libro, cuando me llega la invitación, fue como, o sea, no puedo hacerlo.
No podía por agenda. Ya. Pero a la vez fue como, pero no puedo decir que no. Ya. Lo cual después dije que qué bonita interrupción. Sí. Qué guay. Hay un monje católico que dice eso, ¿no? De los ángeles que Dios nos manda para romper nuestra cotidianidad. Y qué bonita ruptura. Sí. Qué guay, qué guay. Sí. Así Sí. que sí, para mí fue un tiempo de reto, evidentemente, porque yo no me considero escritor, pero fue de un gozo grande de parar, de reflexionar, de escribir. Qué guay. Gracias por preguntar. Y después de esta intermission... No, gracias, Gabri. Me voy a dar la vuelta. Vamos a... Voy a otro No, ahora sí que sí. Vamos con el test del El escéptico. test del escéptico. El test del escéptico. Vamos a hacer un recorrido rápido por distintos pensadores, escépticos, ateos, llamadlos como queráis, algunos agnósticos, ¿vale? Y vamos a plantearle un poquillo de reto a Josué, ¿vale? El primero es, ni más ni menos que Lucrecio. Toma Tiene ya. una obra que se llama De Rerum Natura. Creo que es su única obra, pero no estoy seguro. No soy experto en esto. No somos expertos en esto. ¿Vale? Lo voy a volver a decir una vez más. Gabri y yo no somos filósofos, no somos teólogos, tal. Simplemente somos gente inquieta. Punto. ¿Vale? Igual que yo. Pero con un libro. Ah, vale. Que eso ya es otra cosa. Eso ya es un grado, tío. Y entonces Lucrecio dice... O sea, a veces son citas textuales y otras veces son como interpretaciones que sacamos de sus textos, ¿vale? Si los dioses existen y son perfectos... ¿Por qué se interesarían por criaturas tan imperfectas como nosotros? Es una muy buena pregunta. Si nos acercamos a la realidad del Dios cristiano, la tradición lo describe como amor y el amor se interesa por la criatura. Entonces, ¿cómo no se interesaría a Dios por los seres humanos si es un Dios de amor que nos ama? Claro que se interesa. Y de hecho en el cristianismo se interesa hasta el punto de que se encarna en un ser humano para transmitirnos de la manera más clara, comprensible y palpable y cercana que os amo. Os amo hasta la muerte y, claro, ¿qué tipo de Dios intervendría en la vida de las hormigas? Pues un Dios de amor. Tío, esta respuesta... O sea, es que tengo varias preguntas, o sea, dentro de este test, y luego me he hecho como la respuestita, ¿sabes? De formato corto, en libros que hemos estado leyendo para el Panóptico y tal. Tío, la respuesta que yo tenía es mucho menos emotiva que la tuya. Así que, estupendo, Josué. Vamos a pasar a la siguiente porque ha respondido de coña. Siguiente, vamos con Voltaire, que lo hemos mencionado también en bastantes entrevistas, ¿vale? Voltaire tiene una frase que dice... Quienes pueden hacerte creer absurdeces, pueden hacerte cometer atrocidades. Y esto lo conecto con Christopher Hitchens, que ya le hemos mencionado antes, que tiene el libro de 2007, Dios no es bueno, que él básicamente viene a decir que la religión no hace que la gente sea buena. A menudo la hace hacer cosas terribles con buena conciencia. La pregunta aquí, Josué, es, ojito que es complicada, ¿no es más peligroso actuar creyendo que tienes la aprobación de Dios que asumir la responsabilidad moral por tus propios actos sin escudarte en una autoridad divina? Si la respuesta corta sería sí. O sea, si alguien osa decir yo tengo la voluntad divina y esto es lo que hay que hacer porque me lo ha dicho Dios, yo diría huye. Sí, todo ese tipo de movimientos religiosos en los que alguien dice la voz de Dios es la mía y lo que yo digo es lo que Dios dice y seguir mis consejos son los preceptos divinos y no seguirme a mí es no escuchar la voz de Dios, diría mal rollo. Sí, suena regular. Ya, turbio, Sí, turbio. suena turbio y aparte, en mi experiencia de fe, no es tan fácil escuchar a Dios. Sí, sí. Y no solamente en mi vida de fe, cuando lees la vida de fe de todas las personas que están en los libros sagrados, que están en la Biblia, tampoco fue fácil para ellos. Entonces dudaría de aquellos que de manera rápida dicen saber cuál es la voz de Dios y para dónde hay que tirar. Sobre las cosas que son aún misteriosas. Pero hay cosas claras. Sí. Toma ya. 2 de 2, ¿eh? Yo le doy también este punto del test. Estupendo, Josué. Vamos con la siguiente. Nuestro amigo Sigmund Freud. Sí, me acuerdo de Alberto Romero en La Sexta, tío. Freyer Stuckmeyer. Exactamente, Sigmund Freud. El porvenir de la ilusión, 1927, ya saltamos al siglo XX. ¿No es la religión un deseo infantil de protección,
un Padre Celestial proyectado al cosmos? ¿No es la fe religiosa simplemente miedo a la muerte disfrazado de virtud? Enfócate un poco en lo del miedo a la muerte. O sea, como en el... Sí, igual las dos preguntas. él hace ese constructo tan famoso, ¿no? De recurrimos a Dios porque no hemos tenido un padre que nos cuida, necesitamos buscarlo más allá para hacer frente a la realidad. Y es un argumento que no funciona porque es circular y funciona igualmente bien si eres creyente y lo quieres usar contra el ateo, ¿vale? Es decir, el ateo dice que Dios no existe porque le viene mejor para vivir una vida en la que no tiene que rendir cuentas a nadie y acercarse. Entonces, si no funciona para uno, no funciona para otro. Y John Lennox lo cita en el Creo debate con Hawkins. que tuvo con Hawkins, y él le dice eso, ¿no? Dilo. Sí, es muy emotivo porque, bueno, no lo hace en el debate, creo que lo hizo por Escrito, periódicos. creo. Sí, él escribe, creo que en The Times, Hawkins, y dice los creyentes buscan a Dios porque tienen miedo de las tinieblas. Y Lennox responde haciendo, sí, como clara la falla de la lógica en ese planteamiento, de decir, los ateos le vienen a Dios porque tienen miedo de la luz. No funciona ninguno de los dos. Sí. O sea, la pregunta en última instancia es, ¿existe Dios o no existe? Sí. Si Dios existe, ¿tendría sentido que los seres humanos nos sintiéramos mejor acercándonos a Él? Sí. Si Dios no existe, ¿nos podríamos estar acercando a Dios y que viniera bien? Podría ser. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Existe o no existe? ¿Es real o no es real? De nuevo, no lo creas porque te haga sentir bien. Créelo si es cierto. ¿Sí? Pero que te haga sentir bien, para mí no sería sorpresa si Dios existiera. Y que mi vida fuera una mierda, en algún sentido existencial, si abrazara ese ateísmo materialista anti-cristiano, tampoco me debería de sorprender tanto, ¿no? Entonces, sí, cuidado con asumir que es que esta gente, claro, abraza la espiritualidad cristiana porque así se siente mejor. ¿Eso que es un argumento en contra o a favor? Total. Sí, no recuerdo, luego lo puedo pasar si queréis. Hay un psiquiatra británico, Simmons, creo que es el apellido, y él en uno de los libros recoge como un estudio que se hizo grande en Inglaterra sobre la salud mental de algunas personas que pertenecían a diferentes grupos. Y como que concluía el estudio que en muchísimos hitos de la salud mental, las personas que profesaban una fe tenían una mejor puntuación en muchos de ellos. Y eso no concluye nada sobre la existencia de Dios, pero sí que parece que dices, ostras, parece que ayuda, ¿no? Parece que el ser humano funciona mejor. Como respuesta a lo que diría Hitchens y compañía, ¿no? De la fe es dañina, es nociva para la existencia humana. No sé, Rick, no parece. No parece, Sí. ¿no? Y sobre las maldades hechas en nombre de la religión, ¿no? Que también estaba un poco en el principio, pues diría careful, ¿no? Porque en nombre del ateísmo del siglo XX se hicieron atrocidades gigantescas. Telita. Y esto no excusa ni a unos ni a otros. De hecho, creo que nos culpabiliza un poquito más a los que creemos en la existencia de un Dios, porque sí que tenemos que rendir cuentas. Yo entiendo perfectamente al señor Adolfo diciendo, ¿a qué más me da? Total. Pero si basamos nuestra moralidad en el paradigma del hombre perfecto, ¿no? Sí, supongo que a Isabel la Católica no podía decir ella me da igual. No, prima, tú dices que Total. te riges por coherencia con los ideales más bellos y armónicos. Vale, vamos con la siguiente. Le doy también este punto a Josué, por supuesto que sí. Ha sido larguísima. Esta ha sido larga, tío. Hay que agilizar un poco porque aquí ya no hay TikTok, no hay clip, no hay venta, tío. No hay venta. Josué, macho, hay que Aquí he ser perdido más. 100 ejemplares. Has perdido 100, tío. Uf, vamos. Vamos 3-0, ¿eh? Yo no he contestado ninguna. Todavía nada, tío. Todavía nada. 3-0. Ah, porque tú tienes que contestar. En el caso de que sea mala mi respuesta, tú contestas. Gabriel es el que pone los puntos. Ojalá Gabriel me va pasando, me hace así. Me dice, esto es punto. Me hace así la y yo es punto. Y por ahora me he dicho que los 3 puntos. Sí. Prepárate que en algún momento digo, no lo sé. No, Y te toca a ti. Gabriel es como una mente colmena, ¿eh? Gabriel responde absolutamente todo. Lo que pasa es que lo tenemos aquí porque si le hiciéramos una entrevista sería una entrevista eterna. Sí, totalmente. Exacto. Me pongo a divagar, contesto cualquier cosa así un poco difusa. Y nos deja a todos, tío. Exacto. Vamos con el siguiente. Nuestro amigo Bertrand Russell. Este siempre está ahí. Capo. Why I'm Not a Christian. 1927, no sé si esto también es correcto, creo que sí. Pregunta.
para Josué. ¿Crees que es intelectualmente honesto basar la moral en la voluntad de una entidad cuya existencia no puedes probar? ¿Puedes repetir la pregunta? Ya. ¿Crees que es intelectualmente honesto basar la moral en la voluntad de una entidad cuya existencia no puedes probar? Mi pregunta sería, ¿cómo fundamentamos la moral que tenemos? Esa es me parece una pregunta previa a la que plantea Russell. Y Puedes contestar como sea, esto yo es creo perfectamente que, válido, Josué. y yo creo que el ateísmo materialista de Bertrand Russell no nos ayudaba a responder la pregunta. De hecho, él mismo acaba concluyendo que que no existe bien y mal y que la conclusión de esa afirmación, ese relativismo moral extremo, es bastante peligroso. Y nadie vive como si la moral fuera relativa. Entonces diría... ¿podemos recordarle y volver a hacer esta pregunta? Sí. ¿Podemos? Se puede. Ok. Se puede Estoy siempre pensando cómo porque hacerla Bertrand mejor, Russell es de los complicados, ¿eh? No, porque es que está muy mal formular la pregunta. Pero sí, repítela. Vamos a ver, inventarla. vamos a ver. ¿Crees que es intelectualmente honesto basar la moral en la voluntad de una entidad cuya existencia no puedes probar? Repítemela otra vez. Que es muy jodida, ¿eh? ¿Crees que es intelectualmente honesto basar la moral en la voluntad de una entidad cuya existencia no puedes probar? O sea, es que, claro, hay como varios conceptos me parecen importantes. El primero, el de la moralidad. O sea, todos los seres humanos vivimos como si la moral fuera buena y fuera objetiva. Entonces, mi pregunta para Russell en este caso sería, ¿por qué la moralidad es objetiva? Porque hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Si tú como visión no me puedes responder a la pregunta, creo que tengo que cancelarte la tuya. ¿Sí? Es una respuesta. Es que En yo lo primer que tenía lugar- pensado como respuesta iba por ahí, ¿eh? O sea, Sí. quiero decir que... Entonces, en primer lugar diría, o sea, ¿por qué existen cosas que son buenas y cosas que son malas? ¿Por qué existe una moral que es objetiva? Creo que todos los seres humanos tenemos que responder esa pregunta. Es una de las preguntas clásicas. Y creo que la respuesta de Richard Dawkins, de Bertrand Russell, del mismo Friedrich Nietzsche y compañía de decir no existe, ¿no? O esta reducción, ¿no?, que haría Dostoyevsky de todo relativo, eso es invivible. O sea, ninguno vivimos como si eso fuera real. Está claro. Entonces, mi pregunta sería, o sea, vale, o sea, si hay algo como el bien y como el mal, o sea, ¿cómo explicamos esa realidad? Los que creemos en la existencia de eso que él ha dicho Dios, ¿cómo lo ha definido? Una entidad cuya existencia no puedas probar. Gracias a una entidad que está fuera del espacio-tiempo y que creemos que es buena, podemos concluir que existe algo que podemos denominar que es bueno, que es absoluto, que es concreto y que legisla las cosas que nos rodean. Y creo que sin esa comprensión del bien y del mal, la moralidad se vuelve bastante más difusa. De hecho, si visteis el debate con Crespo en The Jordi Wild, ahí Este sí que lo viste entero, Gabri. Sí. ahí hubo un momento en el que creo que vivimos esa parte de decir, jope, es difícil fundamentar la moralidad si sacamos a la trascendencia como mínimo de la ecuación, porque Platón lo mismo te diría, oye, que me es suficiente con los sujetos abstractos, pero Ya veremos, ¿no? ya es bastante con eso, o sea, ya estás asumiendo que hay entes que trascienden al espacio de la materia y que son absolutos y que son perfectos, y ya nos vamos acercando bastante a algunas formas de comprender la divinidad. Yo creo que sin esa comprensión del bien es difícil llegar al bien y el mal. Entonces mi respuesta a Russell sería ¿por qué crees tú que existe el bien y el mal? No me parece en ningún caso random de mi parte confiar en que exista el bien y el mal dada la existencia de Dios. Me parece random creer en el bien y el mal eliminando la existencia de Dios de la ecuación. Ok. Gabri, ¿punto? ¿Le damos el punto también? Puntito. Venga. Que está Bertrand Russell... Y no me sorprendería, por terminar, no poder probar la existencia de Dios. O sea, No, es what the evidente. fuck, ¿qué estarías esperando? ¿Probar la existencia de Dios? Una fórmula matemática aquí, ¿no? También. O sea, claro, no. Está claro. Vamos con una, creo que es un poco más sencilla.
otro capo, Carl Sagan. Ok. ¿Vale? ¿Por qué deberíamos considerar más probable la existencia de Dios que la existencia de los dragones invisibles en mi garaje? Claro, de nuevo, habrá que preguntarle al bueno de Sagan qué entiendes como Dios, qué entiendes de los dragones, y entiendo que hay una diferencia gigantesca entre lo que son esos dragones, que son elementos de la ficción y que no hay ningún tipo de consecuencia e impacto sobre la realidad que existimos, y la idea de Dios. O sea, algo que hago en el libro, en esta segunda parte, que tengo un objetivo claro, es esto de creer que existe algo trascendente, la trascendencia o el misterio, no ha sido raro históricamente. Lo raro ha sido no creerlo. Sin duda. Y de alguna manera en estos últimos 20 años nos hicieron creer que el no creer en Dios ha sido la norma de la historia. Bueno, de hecho, casi todo lo que tengo aquí en el test son, salvando Lucrecio y Voltaire, todos Son del empiezan siglo ya XX. en el 27 que hemos mencionado a Freud. O sea que... Entonces, o sea, desde Platón, Aristóteles, Cicerón, Plotino, o sea, toda esta gente, desde esos momentos hasta el siglo XIX, o sea, la gente daba por sentado que tenía todo el sentido del mundo creer que había algo trascendente, misterioso, por lo que esa pregunta de Sagan, de decir por qué hay más argumentos, pues yo le diría, jope, tío, yo capaz no te puedo responder, pero echar un ojo a la gente que ha dado forma a No hay nuestro mucha gente pensamiento. creyendo en los dragones del garaje. No hay ¿no? mucha gente creyendo en los dragones, pero de repente tienes a muchos otros diciendo quizás Dios es el fundamento de la moral, como diría Kant, quizás Dios es la forma en la que puedo entender y concebir la ciencia, como diría Newton o Pascal o Kepler. Quizás Dios es ese primer motor que dio vuelta a la existencia, como diría Aristóteles, y luego recogería Averroes o Tomás de Aquino. Entonces, sí, o sea, la idea de Dios no ha sido algo extraño en la historia, y le diría a Sagan, sí, eso, que no tengo que decirle que lo revise porque ya lo sabe. O sea, en general le viene bien, porque creo que era la manera en la que de manera provocativa se hablaba en el siglo XX de este tipo de cosas, y creo que eran muy buenos, o sea, eran muy buenos tuiteros estos ateos del siglo XX, y tenemos mucho que aprender de ellos. O sea, tuvieron un marketing espectacular porque eran muy buenos en sus eslóganes, en sus barras, eran muy buenos, tío. O sea, hay algunas citas que lees de ellos y dices, qué bien tira, Ya. muy bien hecha. Sí. Aquí eclécticos, de todo se puede aprender. ¿Dirías tú que son inspiración tuya también para No, por futuras supuesto. publicaciones? Por supuesto, no, y para futuras publicaciones, ¿no? Y que son gente que muchos de ellos escribían muy bien y tenían inquietudes reales y sí, por supuesto. Sí, sí. Hay gente muchos de estos que me gustan muchísimo. Nietzsche en especial me parece un capo. Sí. Uno de mis filósofos favoritos. Lo citas bastante, de lejos. hecho, en el libro Sí. también. O sea que ahí está. Hay espacio para todos en el libro de Josué. Hay espacio para todos en la humanidad. Sí, no hay Exacto. forma de acercarnos a lo humano sin ver, sí, a todos los humanos que hemos batallado con lo divino. O sea, que al final es raro que los humanos no hayamos batallado con lo divino. O sea, Nietzsche viene de meterse para ser pastor protestante, estudiando, hasta tener ahí una crisis de fe gigantesca, y su obra parece ser una pelea continua con esa realidad que parece que quiere negar, pero sin la cual parece que no es capaz de construir una moral que tenga sentido, no parece que se pueda fiar en su propia cognición, parece que la vida no tiene ningún tipo de sentido. Y me parece, o sea, me parece como una performance, su vida. De negación. Una performance de decir el hombre en busca de sentido, pero al revés. Sí. Rollo Kurt Cobain pidiendo auxilio en sus músicas. Yo hay muchos momentos de leerle y de decir, vuelve, carajo. Que por ahí no es, ¿no? Sí. No te niegues. No sé. También hay una frase, ¿no? Creo que la tienes en el libro de Jung, que dice ¿cómo era? Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, ¿no? Como también en contra de esa radical constante negación que a veces tenemos. Es que, bueno, también metes a Jung, tío, en el libro, ¿sabes? O sea, Es que buen papá también. otro Jung, capo, ¿no? Como dirías tú. Jope, sí, la verdad que sí. Sí, hay muchas cosas muy interesantes que leer de él, sí. Bueno, quedan dos preguntas, ¿vale? Porque teníamos aquí, hemos metido a todos los capos juntos, hemos metido a Onfray, a Sponville, a todos, pero vamos a hacer dos más.
Una que es más genérica, ¿vale? Vale. Que es la carga de la prueba, Ok. ¿vale? Y otra que es de un colega mío. Vale. Pero que es un colega mío que es ateo, lo conoces, es Luis Hernández, que te quiero mucho, tío. Que es... creo que es la persona atea más coherente con su ateísmo que he conocido en mi vida. Jope. ¿Vale? Y es un gran tío, lo cual para algunos dirá, ¡guau, qué paradoja! No, es un No, tío hombre, pero- de puta madre. No, y eso de romper una pero lanza es aquí un a ateo, favor de es un- eso. O es sea, una- en ningún caso estoy diciendo y ninguno estamos diciendo No, que no. Ser ateo implica ser mala persona. Ser ateo significa vivir una vida infeliz, no experimentar Que en ciertos la foros paz. te lo lanzan, ¿eh? O sea que... Sí, pero que no, o sea, no creo que sea verdad. Y ahí, sí, o sea, no, la única forma de vivir una vida satisfactoria no es la religión cristiana. Y de nuevo, no animo a la gente a acercarse al cristianismo porque se viva mejor, sino porque es verdad, creo. Esa es la clave. Luis, te quiero, ateo y gran tío. Vamos con la de la carga de la prueba, que la han repetido muchos escépticos a lo largo Sí. del siglo XX y de otros siglos. Es un poco también... Bueno, lo leo como lo tengo formulado, ¿vale? Si yo afirmara que hay un unicornio invisible orbitando Saturno, ¿quién tiene la carga de probarlo? ¿Yo o quien lo niega? ¿Por qué habría de tratarse de forma distinta a Dios? Puedes simplemente Sí. reconducirlo a la idea de la carga de la prueba. ¿Quién la tiene? ¿El ateo o la tenemos nosotros, los teístas? Yo creo que la tenemos los seres humanos, la carga de la prueba, todos. Porque hay un error que a veces cometemos, que es pensar que los ateos no están planteando nada, que no están dando respuestas a la realidad. No. O sea, todos los seres humanos, con nuestra cosmovisión, estamos dando respuestas al mundo y la realidad que observamos. Los ateos dan una realidad y tienen que probar que lo que están diciendo que existe, existe, y que su cosmovisión les permite adecuar la realidad que experimentamos y vivimos con lo que están diciendo a nivel filosófico, científico, bla, bla, bla. Y los creyentes igual, probar quién tiene la carga de la prueba, cada uno con el prisma que usa. Sí, el creyente que dice Dios existe tiene la carga de la prueba para justificar las cosas que parecen no ser coherentes con la existencia de Dios. Y el ateo, lo mismo. El error está en pensar que hay una posición que es neutra. O sea, el ateo no es neutro. El ateo está negando una de las realidades que, de nuevo, históricamente se han considerado como base para el conocimiento, para la verdad, para el bien. O sea, si tú dices que Dios no existe, claro que tienes carga de prueba. Claro, tienes carga para muchas otras cosas. O sea, para probar lo que hemos dicho. Cómo me explicas la moral, cómo me explicas la cognición. Sí, claro que tenemos carga de prueba, todos, sí. ¿Qué tipo de realidad vivimos? ¿Por qué vivimos una realidad como vivimos? ¿Por qué los seres humanos somos como somos? ¿Por qué tenemos impulsos o intuiciones de trascendencia? ¿Por qué tenemos anhelos de más allá? ¿Por qué sentimos una pulsión espiritual de... Eso también tiene que explicarlo. O sea, ¿quién tiene que agarrar la prueba sobre eso? Los seres humanos. Y tú como visión tiene que responder de manera humana a nuestra realidad. Entonces creo que los seres humanos tenemos que agarrar la prueba y no me gusta esa idea de que el creyente tiene que agarrar la prueba, el ateo tiene que agarrar... O sea, los seres humanos tenemos que agarrar la prueba... Entre todos. Sí, y cuidado con eso, de pensar que hay unas como visiones que son neutras. Y esto me acuerdo cuando tuvimos el debate con Crespo y Rocío en Cerrada en La 2022. Tasso, Sí, decir, o sea, el ateísmo no es una posición neutra. O sea, cuidado con... Que a veces hay algunos ateos que entiendo que les es muy cómodo con decir que yo no... Te estoy-". libera de muchos problemas, Ya. está claro. No, hombre, tú Hay estás, muchas tú explicaciones. estás respondiendo a la realidad de una manera que tienes que justificar cómo es posible que sea así y cómo explicas el origen del universo, cómo explicas la cognición humana, cómo explicas la moralidad, cómo explicas la espiritualidad. Claro, tienes que explicarme cosas. Si me dices que no existe, tienes que explicarme también cosas. ¿Quién tiene que dar la prueba? Todos los que queremos dar respuesta a la existencia y todos los seres humanos necesitaríamos querer dar respuestas. Sí. Me ha molado esta respuesta. Porque habíamos escuchado otras, pero creo que las has conducido por un territorio que quizás no nos había llegado todavía al panóptico. Así que, genial, vamos con la Capaz última. que no sea la mejor, pero... A mí me ha molado. Eso basta, ¿no? Yo creo que está muy bien. Vamos con la última. Luis Hernández, otro capo del ateísmo. Te va a sonar, va sobre la transmisión cultural de la fe, ¿vale? La redacta él mismo. Si más del 90% de las personas creen en el mismo Dios que sus padres, ¿es eso fe verdadera o condicionamiento cultural?
ese dato es real, 90%. Me fío bastante de Luis, pero... Y dice, He tenido fe en él. has tenido fe en él también. He tenido fe en mi amigo Luis, como me la hayas liado, cabrón. Pero es verdad que está bien. es bastante... Dice, o sea, si la mayoría de gente comparte la fe de sus padres, eso es condicionamiento cultural. En lugar de... si es condicionamiento cultural o fe verdadera. O fe verdadera. Sí, o sea, yo tendría cuidado con unir una cosa y otra, como decíamos antes. O sea, la verdad va por un camino y el condicionamiento puede ir por otro o no. O sea, es innegable que hay condicionamiento cultural. O sea, es innegable que lo que mis padres creen y viven me afecta a mí y yo soy fruto de muchas de esas cosas. Y además, cuando vemos nuestra vida nos damos cuenta que incluso somos muy intolerantes con cosas que no hemos vivido nosotros, sino que tienen que ver con que nuestra familia tenía muchas heridas con ese tipo de temas, o porque mi abuelo lo metieron en la cárcel cuando la época franquista porque era comunista, y de repente te encuentras con la familia que dice, o sea, ¿en qué momento éramos nosotros tan sensibles con este tema? Bueno, pues que el abuelo estuvo en la cárcel. Y dices, vale, o sea, claro que nos condiciona. No únicamente la fe, nos condiciona muchísimas otras cosas, ¿no? En el fútbol nos condiciona de manera gigantesca. O sea, yo porque soy del Barça, un tío criado en La Mancha con una madre cordobesa. Pues porque mi padre cuando tiene 2 años se muda a Cataluña y cuando yo nazco pues me calzan la camiseta de Romario y después tengo que ir a ver a Ronaldinho y dices, aquí hay cosas. Tío, yo también soy del Barça. Claro. Además, mencionas a Messi como mejor que Cristiano en el libro y estoy súper de acuerdo. Ostras, eso sí que es controversial, ¿eh? ¡Buah! Sí, a ver, pues... Messi es muchísimo... No hay controversia, no hay ninguna controversia, tío. La Messi verdad es que- muchísimo la mejor que verdad Cristiano. Es que eso sí me cuesta que haya controversia en eso. Eso es que Sí, eso ahí, no- ahí fíjate, no hay duda, tío. qué intolerante. Sí, o sea, me parece que, o sea, que hay un condicionamiento claro y aún con todo ello diría a todas las personas que nacen en un contexto que creo que es bueno que pensemos fuera de la caja. Y muchos lo hemos hecho. Y yo hay un momento en el que recuerdo que dije, oh, está genial que mis padres crean sus cosas. Sí, que yo qué creo. ¿En qué tipo de realidad vivo? ¿Dios es real o no es real? Yo no quiero creer mentiras. Yo no quiero estar en una comunidad de gente que... Sí, de hecho eso te puede llevar en algunos momentos a romper con algunos círculos que para ti eran los más fáciles. Sí, con ese objetivo de, sí, pues ser honesto contigo mismo. Por lo que le diría a tu amigo, o sea, si él viene de un contexto ateo, Viene en un contexto cristiano. viene de un contexto cristiano, entonces en su caso él rompe la regla. Él rompe. Sí, entonces no acaba de funcionar del todo la regla, porque en su caso no funciona. Y hay mucha otra gente que tampoco funciona. Entonces diría, Bueno, y que también hay mucho condicionamiento dentro del propio ateísmo, ¿no? Yo conozco muchos amigos que Mucho. sus padres son ateos agnósticos y ellos lo son también. O sea, Claro. quiero decir que ese 90% yo creo que se aplica a partes iguales. sí, y A la creencia en general, no es exclusivamente a la creencia religiosa, trascendente, llámalo como quieras. Sí, y también diría, o sea, tampoco me extraña que la gente que está más expuesta a algunas cosas pueda profundizar más en ellas y ver bellezas que estaban escondidas. Entonces, claro, los que somos religiosos o no hemos criado en contextos religiosos, hemos tenido muchas oportunidades de probar cosas, de ver también caras B de la cosa, de decir, esto está regular, pero de decir, pero vale la pena. Sí, yo entiendo que haya gente que no haya tenido esa oportunidad y por eso creo que es muy interesante que si alguien viene de un contexto más anticlerical o ateo o agnóstico, pruebe. Sí, pruebe a ir a misa, pruebe a ir a una iglesia, pruebe a ir a un culto evangélico más moderno de los que haya hoy. Pruebe, sí. Porque creo que hay cosas especiales de la fe que se viven en comunidad y ahí hay cosas que de repente nos trascienden. Ya. Entonces, sí, o sea, no le diría nada. Creo que lleva razón que hay un condicionamiento cultural en todos nosotros que es gigantesco. O sea, Sí, pero en muchos aspectos, ¿no? O sea, Occidente es un condicionamiento cultural gigantesco impregnado por los valores judio-cristianos que es innegable. Y no piensan ni conciben la vida de la misma manera en China o en países africanos. Entonces, sí, estamos todos condicionados. Sí. La pregunta en última instancia es, o sea, ¿qué es la verdad? ¿Por qué es bueno vivir de esta manera? Sí. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Que me parece la pregunta de las preguntas. Justo es la siguiente pregunta antes de pasar al test de Gap,
test final, ¿Ah, sí? ¿vale? Es que la has respondido un poco al principio, pero nos gusta hacer siempre un clip. Este creo que se lo hemos hecho menos a Berlinche, se la hicimos a todo el mundo. ¿Qué es la siguiente pregunta sobre Jesucristo? Hemos cerrado ya, ha sobrevivido, ha aprobado con nota el test del escéptico Josué. Honestamente, incluso mejor de lo que yo pensaba, porque dije, buah, tío, vamos a ver si le buscamos un poco aquí las cosquillas a Josué. Y ha salido, vamos, estupendo, Sí. estupendo. Sobre todo por lo de responder en un minuto. Sí. Ha sido Vaya, increíble. tío, ahora me jodas, Gabri. Gabri siempre tiene que meter ahí un Al poco la principio sí, puntilla. Sí, luego es Es que verdad aquí que... el que edita los vídeos soy yo, hombre. Claro, luego Gabri tiene un Luego problemón ahí un para hacer los curro shorts. ahí. Ah, porque tú eres el que hace los shorts, Sí. pero no los subí a Instagram. No subimos No. a ninguna red social. Estamos en YouTube, tío. O sea, Sí, O sea, Los yo seré el hijos de que YouTube. luego me nutriré de eso para subirlo Eso a mi... es. Eso es. Esto es te va a venir de puta madre, tío, porque vas a Salvaje. tener material aquí para subir gratis, tío. Y editor gratis. Editor gratis. Exacto. Y de Indie PR. Eso es. Así que estupendo. A ver, que estamos apretando un poco de tiempo. Pregunta que hacemos siempre. Josué, la pregunta que solemos hacer es, te pido que hagas un ejercicio de imaginación que te imagines que yo soy Jesucristo, ¿vale? Y yo te pregunto, Josué, ¿y tú quién dices que soy yo? O sea, si fuera realmente Claro, Jesucristo, claro. O sea, no tengo ni idea qué ocurriría en ese momento, pero ojalá. O sea, lo anhelo con todas mis fuerzas. Spoiler, no lo soy, pero... Sí, tengo que hacer el ejercicio un poquito más conceptual de decir quién creo yo que es Jesucristo. Creo que es la esencia de la existencia en la historia. Es el ser humano por excelencia, es la bondad y la belleza encarnada. Creo que es Dios en la tierra. Y es es el personaje histórico que ha atravesado mi vida. Sí. Sí, diría que es eso. Sí, de maneras metafóricas, él mismo, ¿no? Se define como la luz del mundo, el camino, sí, la vid verdadera, la vida. Sí, me parece que hay cosas que nos trascienden. Sí, y es como el humano por antonomasia, pero que lo trasciende también a lo humano. Y sí. Qué guay. Mola. Vale, Gabri, Voy vamos a pasar... voy a mancillar. Mancíllalo. Esto, que hay una cosa que vi hace un tiempo, que era un reportaje de que en la película de Mel Gibson, de La Pasión de Cristo... Que está rodando la nueva. La resurrección. 2. Pasión de Cristo. 2. Y ojo que creo que son 2 partes. Creo que habrá Ostras, dos una partes, trilogía. 2, en plan. Tengo como mucha ojito, expectación Que que es no como sé de la si... investigación, Ojo. ¿no? Algo así. No, creo pero que va a ser. no, es que No, es que es- de repente el pavo dice que se va a centrar en esa idea del viaje al Seol. Entonces como que de repente... Guau, esto yo no lo sabía, ¿eh? ¿No sabías? Lo Es que dijo en lo de Joe lo Rogan, dijo ¿o qué? en lo de Joe Rogan. Claro, yo no lo he Qué visto. fuerte, chaval. Sí, entonces como que ahí de repente... Sí, bueno, no sé muy bien qué van a hacer con esa, Estamos pero... expectantes. Ojito, ¿eh? Sí. Pues ocurrió una cosa en la grabación que vas a decir tú el nombre del actor que interpreta a Jesucristo. Jim Caviezel. Este hombre, claro, el tipo pues está metido en papel, pero a muerte. Entonces llega la famosa parte donde sacan a Jesucristo y está Barrabás y todo el mundo ¡Sí, Barrabás! y la Parte favorita de la peli sí. para Gabri. Esa y la de Bueno, rosadura de el vestimenta. Saedrín ahí. Se nota que es el creativo. No, sin duda, tío. Y entonces el actor este se convirtió, el de Barrabás. Porque, Es verdad, porque tío. tuvo hay un momento en esa parte en el que mira a Jesucristo y no se dice nada. Simplemente Jesucristo le mira y le mira como con la bondad absoluta, tío. Y es como que en ese momento él vio a Cristo. Wow. Lo vio ahí, ¿sabes? Y que una mirada le bastó para convertirse, tío. Y, No sabía y esto eso. que estabas diciendo era como... Es que sería una movida así, en plan de... Ya está, ¿sabes? Ya está. Fíjate. Ya no es fe, es certeza, ¿sabes? Interna para ti, pero es certeza. Y creo que eso que experimentó él, hay muchos que lo hemos experimentado de maneras diversas en nuestra vida. Y yo he experimentado esa mirada de Jesús de yo soy. Y podemos experimentar de diferentes maneras y muchas veces a través de otros seres humanos como
tuvo este actor de Barrabás de decir, ok, sí, es real y sí, ahora tengo que hacer una investigación un poquito más, ¿no? Quizás a nivel racional de buscar pruebas. Me gusta mucho el ejemplo de San Pablo, ¿no? O sea, San Pablo en el camino de Damasco hay mucha gente que no repara en esto. Él es un erudito judío, ¿no? Estudiando de la mano del capo de su época, que es Gamaliel. Pablo tiene esa revelación especial, ¿no? Que se encuentra con Jesús. ¿Y qué hace Pablo después? Se va a Arabia 3 años. ¿3 años a qué? A buscar respuestas a lo que acaba de ocurrir. O sea, su teología no estaba preparada para el encuentro con el Dios vivo. Sí. No había misterio suficiente en la teología de Pablo como para que Dios cupiera hecho ser humano. Y eso es espectacular. Que eso nos pasa a todos los seres humanos, creo, que hay un momento en el que dices, y sobre todo los que venimos de contextos religiosos, ¿no? Encapsulamos a Dios aquí y de repente hay algún momento en el que decimos, ya no me cabe. Y es como el meme de los hombres. Es por ahí. Sí, o sea, no te cabe. No. Porque no te puede caber. Y por eso antes, ¿no? De que lo que decías, creo que de Hitchens, alguno de estos, o sea, no puedes probar a Dios. Claro que no. No. Y cuanto más creo que lo pruebo y que lo entiendo y que lo meto en mi cajita, ¡pum! Desaparece. Y es espectacular. Y tiene sentido. Porque Tiene sentido, sí. Porque es muchísimo más grande que nosotros. Entonces, sí, animaría a la gente, tío, a buscar esa mirada de Jesús que nos está esperando en muchos rincones. Y me da pena pensar que hay esa mirada de Jesús en muchos sitios y que no estoy prestando atención. Yeah. Sí, en la gente que me rodea, ¿no? Jesús decía, ¿no? En algún momento... o sea, decís que me conocéis, pero no me conocéis, ¿no? Y le dicen estos religiosos, pero ¿cómo que no te conocemos? Y dice, no. O sea, cuando os pedí de beber, no me disteis. O sea, de alguna manera es como que Jesús está diciendo, no sé si yo, o sea, he estado intentando llamar vuestra atención muchas veces a través de otros seres humanos y casualmente eran aquellos que más necesidades tenían, aquellos que eran invisibles para vosotros. Ahí estaba yo diciendo, sí, entonces Wow, casi podríamos acabar aquí, ¿no? Normalmente hacemos una última parte en las entrevistas, Josué, que es como un test rápido que hace Gap, le llamamos el test de Gap. Yo creo que también un poco por gestión de tiempos y todo lo vamos a cortar un poquito, ¿vale? Teníamos varias preguntas ahí que suele hacer Gabri. Yo creo que Gabri puedes hacer, no sé, en la 4 que metíamos una quote de Josué que está muy guay. Igual podemos dejarlo en esa y si eso la 5. Muy bien. Y ya vamos con el final y te dejamos una reflexión, que tú hagas una reflexión final. Pues, dentro intro. Pues empezamos con este test rápido y además muy corto. Y vamos con la primera de las preguntas. ¿Se enfoca el catolicismo demasiado en la culpa y el arrepentimiento? Y cito, quote, la penitencia real es mucho más que cambiar de opinión o creer cosas nuevas sobre Dios. Es despertar a una nueva conciencia. Cita de Josué. La primera pregunta no estoy capacitada para responderla si se centra demasiado aquí. Creo que ha habido algún tipo de predicación y de comprensión de la gente de lo que significa que creo que es errónea, ¿no? Y de repente se ha generado una culpa que se ha instrumentalizado, o sea, ha sido útil para el poder religioso el mover a las masas a través de una sensación de la culpa que en ningún caso parece que es la manera en la que Jesús está explicando esta idea de la penitencia, que en el libro explico que viene de una palabra griega, que después se traduce a una palabra latina que viene de allí, ¿no? Pero Jesús usa la palabra metanoia, o metanoite, depende de si lo usamos en el verbo o en el sustantivo,
que significa ir más allá de tu mente. Es como transformar tu mente, es como dar la vuelta, es como nacer de nuevo, que después, ¿no? Le diría él a Nicodemo. O sea, cuando Jesús tiene que explicar el misterio de la salvación cristiana, usa esa metáfora con Nicodemo que le dice, tienes que nacer de nuevo. O sea, tienes que nacer de espíritu. Y Nicodemo parece que no entiende un carajo, le dice, pero ¿cómo que nacer de nuevo? Y Jesús le dice, sí, o sea, lo que necesitas es una transformación del ser. O sea, no es suficiente con tus acciones. No es suficiente con que digas perdón. No es de eso. Es que necesitas un nuevo despertar. Sí, necesitas ser bautizado en el Espíritu y nacer de nuevo. Sí, necesitas que Dios venga a tu vida y te haga despertar. Sí. Ya. Y en ese sentido, el arrepentimiento y la fe, que es la predicación clásica de Jesús, que es esa fides y metanoia, ¿no? Que son los dos términos que yo uso en el libro, tenía que ver con eso, tenía que ver con ver, con confiar y con cambiar de rumbo y ir más allá de lo que había en tu cabeza. Era hacer de nuevo, tío. Entonces sí, sí, ese énfasis en la idea de la culpa y como consecuencia de pegarme, castigarme, tal, no es el mensaje de Jesús y de hecho no creo que sea el mensaje de la teología cristiana en ningún caso. O sea, no lo encontrarás en la mayoría de la gente que encuentro que citáis en el podcast habitualmente. Pero capaz que haya sido bastante útil para algunos contextos de la Y sin duda. historia cristiana. Ya. Mal hecho. Sí. Pero animo a la gente a que lea ese capítulo y a ver qué les parece. Muy bien. Hombre, esa tercera parte práctica, absolutamente rompedora del libro de Josué. Muy recomendable. ¿Y a por cuál vamos? ¿Cuál te apetece? Tienes muchas. Yo te diría la 5 porque además entronca bastante bien con una de las prácticas que mete Josué. Vale. Y además esto viene muy a cuento porque me encantan las parábolas. Me encanta. Soy Abres el chico las comunicador, parábolas, ¿eh? Soy comunicador. Sí. Entonces, una historia muy cortita que cada vez que la lees es distinta para ti y tiene tantas capas que son infinitas. oro. Depende de la situación interna en la que estés, la lees y es una cosa, tío. Entonces, la siguiente es, ¿qué significa para ti construir tu casa sobre roca? Claro, hay un capítulo entero sobre ese concepto. Tío, creo que me tengo que leer este libro, ¿eh? Es una de las. O sea, dentro del tercer bloque del libro. Exacto. O sea, la última parte del libro, que es el camino, tiene como... Sí, y la penitencia es un capítulo y la roca es otro capítulo, en la que intento explorar esa idea de Jesús dice, bienaventurado el que construyó la casa sobre la roca, ¿no? Entonces, pensando en esa idea, digo, o sea, construir la casa sobre la roca es difícil, tío. Lleva tiempo. Picar roca es costoso, es duro, ¿no? Sobre la arena es mucho más sencillo. Entonces, construir casas sobre la roca, ¿qué diría? ¿Qué es? Lo estoy intentando. No lo sé. Ya. Paz que cuando tenga 60 años se responde mejor, pero creo que tiene que ver con aceptar que la vida es difícil y trabajar y picar y esforzarse. Sí. Y pensar bien en esa metáfora que Jesús hace una alusión muy interesante, ¿no? Que él dice, cuando viene la tempestad que vendrá, dependiendo de cuál es el fundamento en el que has construido tu casa, la casa resistirá o no resistirá. Entonces, es una buena pregunta que hacernos sobre qué fundamento estamos, en qué fundamento estamos asentados, o dónde estamos construyendo nuestra casa. Total. Sí. Entonces creo que es bueno para todos pensar, o sea, dónde están los cimientos de mi existencia, de mi como visión, de mi espiritualidad y pegar una pensada. Entonces la pregunta tuya era, ¿qué significa para ti? la roca. Construir la casa sobre la casa casa. sobre la roca. Sí. Construir la casa sobre la roca para mí significaría la aventura de la fe cristiana. Sí. 100%. Que es difícil. Pero merece la pena. Sí. En ningún caso creo que Jesús nos esté invitando
a una fe de Winnie the Pooh maravillosa, como a veces creo que la hemos vendido en algunos contextos, capaz que más evangélicos, ¿no? Una fe easy, gratis, maravillosa, espectacular. Que todos esos adjetivos, hay muchos momentos del camino en el que son verdad, Sí. pero hay muchos otros en los que no lo es. Y es difícil. Y no me sorprende que sea difícil, porque las cosas que merecen la pena son difíciles. Entonces diría, sí, creo que es una metáfora muy bonita para lo que significa vivir la fe. Qué guay. Qué Me bueno. encanta. Top. Pues nada, vamos a acabar ya con... A veces acabamos las entrevistas haciendo alguna cita, porque ya sabes, soy el chico de las citas, me encantan las citas. Lo que vamos a hacer es, voy a decir estas tres, una es tuya, Josué, también del libro, y luego te dejamos a ti para que tengas tu minuto de oro, como hacen los debates políticos, para que hagas la reflexión que tú quieras en ese último minuto, ¿vale? Entonces teníamos una última frase de Luis que dice así: pero, ¿y si creemos y al final no es verdad? El error sería entonces más interesante incluso que la realidad. ¿Cómo podría un universo idiota haber producido criaturas cuyos sueños son mucho mejores, más vigorosos y sutiles que él mismo? Esta frase me encanta. Me encanta. Luego tenemos otra frase que esta viene de creo que era un humorista ateo americano, pero no tengo el nombre, pero la escuché en un podcast, creo que era con Jordan Peterson, ahora no recuerdo bien, que le preguntaban a este ateo si le parecía bien lo del proselitismo, ¿sabes? Lo de intentar convertir a la gente, porque lo veían como un intrusismo y no sé qué, y él decía que le parecía estupendo el proselitismo. Y lo voy a decir en inglés porque voy a sacar a lucir mi inglés, porque me parece muy buena. Luego hacemos la traducción, que dice: How much do I have to hate you to know that there is a God and not telling you? O sea, ¿cuánto tengo que odiarte para saber que Dios existe y no contártelo? ¿Sabes? O sea, que también me parece como... Yo cuando lo escuché dije, wow, es que es verdad, ¿sabes? O sea... Y alguno dirá, Josué está siendo proselitista. No estoy siendo proselitista. He visto una cosa que creo que es buena y la quiero compartir con mis amigos. Entonces, claro, recogiendo esa frase de ese ateo, o sea, si realmente un cristiano cree que Dios se hizo carne y hueso en la figura de Jesús para morir por nosotros y darnos una vida plena, es muy macabro no contárselo a tu vecino. Sí, es muy macabro. O está teniendo muy poco impacto en nuestra vida, de tal forma que no sentimos la necesidad de compartirlo. Que creo que eso nos pasa más a menudo. A veces como que se pone mucho, de nuevo, la culpa de deberíamos contarlo más. Y yo digo, capaz que deberíamos vivirlo más. Y que como consecuencia hubiera esa iniciativa. Como yo siento cuando veo una gran peli y decirle a la gente, tío, tiene sentido, ¿no? Esa mirada de Barrabás de decir, jope, esto yo también quiero que no sé si recordáis ese momento del Evangelio en el que Andrés va a hablar con su hermano Pedro, le dice, he conocido al Mesías, ven a verlo, ¿no? Le dice, ¿cómo no? Le dice, ven a verlo, o sea, ven y míralo tú mismo, ¿no? Como diciendo, o sea, lo que acabo de descubrir o sea, tienes que venir a verlo, ¿no? Y creo que hay una parte ahí Te va a reventar la cabeza. Claro, y creo que hay una parte... Sí. Creo que hay una parte ahí de los cristianos que a veces es como que tengo que convencer a la gente. No, o sea, si realmente Jesús es Dios, tenemos que ayudar a la gente a acercarse a Jesús y esperar que, sí, reciban esa mirada que Jesús tiene para todos los seres humanos, sí, no únicamente para los creyentes. Y luego en nuestros procesos de vida dejarnos mirar por Jesús y que esa mirada nos transforme, porque las transformaciones y las conversiones de los seres humanos, esa metanoia especial y esa penitencia, tienen que ocurrir muchas veces, creo. Por lo menos yo lo siento en mi vida que tienen que ocurrir de vez en cuando. Hay un momento en mi vida en la que digo tengo que volver a arrepentirme y creer. Sí. Toma. Pues, José, una última frase que es tuya. Igual luego tienes tu minuto de oro, ¿vale? Yo la suelto y tienes tu minuto de oro y puedes acabar enseñando tus tapas del Grinch que te han prestado aquí desde Indie PR. El gran premio a los que se quedaron. Exacto.
Frase de Josué en el libro. Si te acercas al misterio sabiéndote infante, el misterio te transforma en caminante. La dejo ahí también para la reflexión. ¿Vale? Esa frase viene del capítulo de la pobreza, Ujú. que hace también reflexión a esas palabras de Jesús en la que dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Porque creo que ese es la casilla de salida para acercarnos a Dios, sí, el reconocer que somos seres humanos, sí, que somos pobres de espíritu, que estamos tratando con alguien que es mucho más grande que nosotros, que somos bastante peores de lo que querríamos ser, sí, estamos bastante por debajo de nuestras propias pretensiones. Entonces creo que sí, bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Hay algo trascendente ahí en reconocerme pobre. Entonces sí, el que se acerca como un infante, dice Jesús, ¿no? Como niño. Tenemos que volver a acercarnos a Dios, sí, de esa manera como niños. Y creo que si nos acercamos como niños, Dios nos transforma en caminantes. Sí. Así que no, creo que está bien como última frase de reflexión. Sí, creo que tenemos que humillarnos delante de la idea y la existencia de el misterio. Y creo que ahí, desde ese sitio, estamos en un sitio más agradable para poder ver a Dios. Chapo. Pues bueno, José, nada, darte las gracias. A vosotros por escucharme y por leer el libro y por darme este espacio tan bonito. Nada, nos hacía mucha ilusión y ha cumplido con las expectativas, Sí, eso ha sin sido ninguna duda. un placer. Un placer absoluto, chicos. Nos vemos en la próxima. Coged el libro. Zapatuco del Grinch. ¿Se ve o no se ve? A ver, Gabri, ¿se ha visto? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? ¿Se ha visto? Eso Second- es. second round. Increíble, chavales. Esto es lo que me han puesto para que veáis que vengo... El que vengo zapatuco de la princesa. Que vengo Sí. medio enfermo aquí a esto. Con faringitis, con la muela al juicio, Es con que no lo todo. he dicho. El sábado estuve en urgencias que me pincharon penicilina en el culo. Yo lo sabía, Marcha, pero... chaval. Sí, porque tenía una fiebre del copón y fui allí y dije, mira, que me estoy muriendo, tengo 2 grabaciones el lunes, por favor, haced algo. Haced lo vuestro. Y casi ha resucitado para venir al panóptico, así que es de agradecer, ¿eh? casi. No va a ser, si no vamos a incurrir aquí en una... Ya lo que me faltaba. ¿Te imaginas? Para cerrar. Sí. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del panóptico. Ya hemos hecho spoiler en Rick Hell.